Hola. Mi gente tridimensional de YouTube, ¿cómo han estado? Yo muy bien. Así que para no perder más el tiempo, tenemos que darle las gracias a Tostada JRR, quien fue que creó este fanfic, y el nombre del fanfic es Sombrero de Paja Luffy. El puño negro, en la descripción estará como siempre el link del creador como de la historia, suscríbanse dándole a la campanita para que no se pierdan uno de mis vídeos, denle like y comente. Tanto como el anime de One Piece y este fanfic no me pertenece todos los créditos a sus respectivos autores. Sombrero de Paja Luffy. El puño negro capítulo 35. Calentamiento, un fanfic de One Piece. Capítulo 35. Calentamiento. Estarás demasiado ocupado estando muerto. Gritó Kurobi, corriendo rápidamente en dirección a su oponente. Hachi. Gritó, saltando del suelo y muy alto en el aire. El pelo del cuello de Luffy se erizó e inmediatamente cayó al suelo, dos espadas pasaron por encima de su cabeza. Sin pensar, rodó hacia atrás y empujó sus manos fuera del concreto, golpeando sus pies en el centro del pulpo Gyojin. Su visión permaneció fija en el gran cuerpo que flotaba en el aire hasta que fue reemplazado por un talón que descendía hacia su cara y rápidamente aplanó su forma. El capitán pirata rodó hacia la derecha, poniéndose de pie mientras el concreto donde había estado anteriormente fue violentamente destrozado. Antes de que el Gyojin de brazos extraños pudiera hacer otro movimiento, dio un paso hacia él y retiró su brazo en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, cuando fue a lanzarlo hacia adelante, se le erizaron los pelos del cuello y giró la cabeza hacia la puerta para encontrar un proyectil volador que se dirigía directamente hacia él. Los ojos de Luffy se abrieron y giró su cuerpo lo más rápido que pudo, su puño volando en esa dirección, pistola. Sonó un estallido y la lluvia alrededor del niño se dispersó, pero antes de que tuviera la oportunidad de ver los proyectiles chocar, un puño se estrelló contra su cara y su cuerpo se estrelló contra el suelo. Karate Gyojin. Gritó Kurobi, lanzándose hacia su oponente caído, puño de 100 ladrillos. Luffy se dio la vuelta para mirar al cielo y no perdió tiempo en lanzar sus brazos en un bloqueo apresurado, jadeando cuando el ataque encontró a su guardia. La fuerza detrás de esto hizo que el suelo se agrietara a su alrededor y él gruñó, empujando hacia atrás con todas las fuerzas de su cuerpo. Un rugido salió de su boca mientras empujaba a su atacante y rodaba hacia atrás, poniéndose de pie cuando sintió que sus plantas golpeaban el concreto de abajo. El adolescente apenas tuvo tiempo de respirar antes de que su visión fuera consumida por una multitud de espadas. 6 de ellos para ser exactos. Sus ojos observaron atentamente sus bordes afilados mientras se movía con gracia entre las hojas, poniéndose simultáneamente en guardia de su atacante. Sampalm. Impacto. Gritó, su palma encontró el centro del pecho del Gyojin y creó un estallido que atravesó el área. Los ojos de Hachi se abrieron cuando sintió que el aire salía de sus pulmones, una onda circular de dolor lo atravesó antes de que su cuerpo se disparara en la dirección opuesta. Luffy no perdió el tiempo en ver al pulpo chocar contra la pared. El sonido del concreto crujiendo se llenó el aire, y movió su cabeza hacia un lado no demasiado pronto. Una bala de agua rozó la piel de su mejilla, pero el adolescente apenas la sintió, su pie se hundió en el suelo y lo envió en la dirección de donde había venido. La sonrisa enloquecida por la batalla de Luffy solo pareció hacerse más amplia mientras se acercaba, sus sandalias mojadas golpeando contra el concreto. Antes de haber dado siquiera 3 pasos, su forma saltó de la tierra, con los puños borrosos en el aire. Gatling. Rugió, las ondas de choque esparcieron la lluvia con cada golpe mientras una pared de proyectiles transparentes descendía hacia el suelo. Los escombros volaron por el aire cuando el área que rodeaba a Cheu fue prácticamente destrozada por las balas de aire comprimido. Boom tras boom resonó en el área antes de que la forma del niño comenzara a caer al suelo, sus pies golpeando el suelo. Observó los escombros humeantes por un momento antes de que el sonido de pasos rápidos llamara su atención. Sin girarse, Luffy se hizo a un lado y agarró el brazo que pasaba a su lado, agarrándolo con fuerza antes de levantar bruscamente a su dueño en el aire. Los ojos de Kurobi se abrieron cuando sintió que su cuerpo comenzaba a descender, un gruñido de dolor salió de su boca cuando su espalda tocó el suelo. El concreto debajo se hizo añicos violentamente a su alrededor y apenas tuvo tiempo de recuperar el aliento antes de ser elevado en el aire nuevamente. El chico de cabello negro gruñó fuertemente mientras golpeaba al Gyojin contra el suelo al otro lado de él, manteniendo un agarre firme en la muñeca en su mano. Levantó la cabeza ante el sonido de los escombros moviéndose provenientes de la puerta y su rugido se hizo más fuerte, levantando a su oponente una vez más.
Giró sobre sus talones lo más rápido que pudo y lanzó la forma grande en la dirección del ruido usando todos los músculos de su cuerpo. Cheo gimió ante los dolores que atormentaban su figura, parándose lentamente entre los restos de la puerta. Había tratado de apartarse del camino, pero el ataque fue demasiado rápido y cubrió demasiada área, su mirada se movió a través de la destrucción que lo rodeaba con un par de ojos muy abiertos. ¿Quién era exactamente este niño? El Gyojin apenas había logrado ponerse de pie cuando su visión de repente se consumió con un cuerpo, sus brazos se dispararon frente a él en un intento de atrapar a su compañero de tripulación. Sin embargo, el impulso que llevaba la forma voladora fue demasiado para su apresurado intento, sus brazos inmediatamente se doblaron bajo el peso de Kurobi. Los dos chocaron con un fuerte golpe y fueron enviados hacia atrás antes de estrellarse con fuerza contra los escombros que cubrían el área. Luffy resopló por el esfuerzo, su gran sonrisa aún firmemente en su lugar. Se estaba divirtiendo, sin embargo, esperaba que este tipo Arbon apareciera pronto, ese era su nombre, ¿verdad? Apartó el pensamiento, independientemente de cómo se llamara, tenía tantas ganas de darle una paliza. El bastardo había hecho llorar a su navegante, y eso era imperdonable. Su cabeza se alejó de la puerta y se dirigió a la pared a lo que había enviado al pulpo, sus orbes negros se ensancharon ligeramente cuando vio que ya no estaba allí. Postura de pulpo. Gritó Hachi, empujando todas sus espadas hacia el centro del pecho de su oponente. Esperaba que el chico intentara bloquear, así que cuando las puntas de sus espadas se encontraron con el centro de una palma, sus ojos se abrieron como platos. San Palm. Añicos. Gritó Luffy. Gruñó cuando las puntas de la espada perforaron su piel, pero el dolor solo duró un momento, una onda de choque irradió a través de las armas y envió grietas en espiral a través de ellas. Le envió un agradecimiento silencioso a Zoro por su consejo cuando estaban cazando recompensas, le había tomado un tiempo, pero, con un poco de ayuda de su primer oficial y su conocimiento de espadas, finalmente lo había descubierto. Su mano continuó empujando hacia adelante y de repente el aire se llenó con el sonido del metal rompiéndose. Hachi ni siquiera tuvo tiempo de ver cómo sus espadas se rompían, apenas logró mantenerse en pie mientras patinaba hacia atrás. Jadeó por el dolor en sus manos, dejando caer lo que quedaba de las espadas antes de que su visión fuera repentinamente consumida por un par de ojos negros. Un relámpago brilló en el cielo y, por un momento, los orbes negros parecieron brillar de color rojo sangre, congelando al Gyojin en su lugar. Estaba seguro de que no era real, pero, en esa fracción de segundo, creyó haber visto el rostro de un demonio sonriente. El capitán pirata golpeó el suelo con el pie y se paró en la guardia de su oponente paralizado, sus nudillos curvados volaron hacia adelante y encontraron el centro del Gyojin, pistola. El cuerpo de Hachi se dobló bajo el golpe e inmediatamente sintió que algunas de sus costillas se rompían, un estallido atravesó el área mientras salía disparado hacia el puerto como una bala a toda velocidad. Se conectó con la pared que daba al mar y voló directamente a través de ella, el sonido del concreto rompiéndose fue seguido por el chapoteo de su cuerpo navegando hacia el océano. Luffy giró sobre sus talones y empujó los dedos de sus pies, corriendo en dirección a la puerta. Movió la cabeza hacia un lado, esquivando por poco una bala de agua que pasó por su cara, y saltó a mitad de su zancada. Justo antes de que Cheu desatara su propia versión del ataque Gatling del niño, su conciencia desapareció repentinamente del mundo despierto, la sangre salió volando de su boca cuando una sandalia se estrelló contra un costado de su cara y lo envió violentamente contra el suelo. Luffy rápidamente se apartó de su enemigo caído y se giró no demasiado pronto, con un puño apuntando en su dirección. Su brazo se levantó bruscamente y desvió el ataque antes de correr detrás de Kurobi, sus pies dejaron la tierra una vez más. Su pierna salió disparada justo cuando el Gyojin se giró para mirarlo y se encontró con un guardia apresurado. Los brazos de Kurobi se tensaron contra la pierna que los empujaba, pero aún así logró alejar los apéndices, enviando a su oponente hacia atrás. El adolescente de cabello negro aterrizó hábilmente y giró en un instante, sus ojos se abrieron cuando se encontraron con un espacio vacío. Su visión se disparó hacia arriba cuando escuchó un grito proveniente de arriba y no pudo evitar enviarle a la figura que descendía una gran sonrisa alimentada por la batalla. Fishman Karate. Gritó Kurobi, saliendo de su giro y bajando su talón con suficiente impulso para partir una roca, Axe Kick. Luffy se apartó del camino y el ataque destrozó el cemento directamente frente a él. Antes de que el hombre pez siquiera se levantara, el niño estaba detrás de él. Impacto. Gritó, su palma encontró el centro de la espalda de su oponente.
Kurobi siseó cuando sintió una onda de choque recorrer su cuerpo, sus ojos se abrieron cuando lo levantaron y lo enviaron a toda velocidad en dirección al puerto. Su cuerpo se balanceó en el aire mientras intentaba enderezarse y se estrelló contra el suelo, rodando hasta detenerse justo antes de caer al agua. Luffy ya estaba persiguiéndolo una vez más, corriendo hacia el agua y tratando de alcanzar al Gyojin antes de que pudiera recuperarse. Justo cuando iba a saltar del suelo una vez más, una serie de fuertes salpicaduras llamaron su atención y se detuvo, deslizándose hasta detenerse sobre el concreto resbaladizo, sonaba como si alguien nadara, y rápido. ¡Hachi Inget! Gritó Hachi, rompiendo la superficie del agua y disparando un diluvio de tinta negra desde su gran boca. Solo le tomó un momento al capitán pirata darse cuenta de que necesitaba moverse, pero ya era demasiado tarde. En un intento de agacharse bajo la tinta, dejó caer su cuerpo al suelo, pero fue demasiado lento y su rostro recibió toda la fuerza del ataque. Su visión de repente se oscureció cuando el líquido negro se conectó y su cabeza giró hacia atrás. La espalda de Luffy golpeó dolorosamente el suelo y se alejó rodando del ataque, frotándose desesperadamente una mano por la cara en un intento de restaurar su visión. Frunció el ceño cuando se dio cuenta de que era inútil. ¿Qué era esto? ¿Era saliva? La idea lo hizo estremecerse ligeramente. Asqueroso, se dijo, poniéndose rápidamente de pie. Karate Gyojin. Puño de 100 ladrillos. Rugió Kurobi, su puño volando hacia su ahora ciego oponente. Luffy de repente sintió un puño golpeando su estómago y jadeó cuando el aire salió de sus pulmones, sus pies abandonaron el suelo mientras volaba hacia atrás. Su espalda golpeó el concreto y no perdió tiempo en levantarse, el dolor irradiaba desde su estómago. Un gruñido irritado salió de los labios del chico y rápidamente comenzó a moverse nuevamente, frotándose los ojos con furia. No tuvo más éxito que la última vez que lo intentó, maldita sea. Gritó, bajando las manos y apretando los puños. No podía ver nada y la lluvia estaba embotando tanto sus sentidos del oído como del olfato. ¿Cómo se suponía que iba a seguir luchando? A Luffy se le erizaron los pelos del cuello y se lanzó hacia adelante, rodando cuando golpeó el cemento. Ese sentimiento había sido algo que había comenzado en East Lodestone, pero nunca le había prestado mucha atención. Rápidamente retrocedió. Se puso de pie y continuó corriendo por el área como un pollo con la cabeza cortada. Tal vez era algo en lo que debería concentrarse más. Con su visión perdida, no sonaba como una mala idea. Antes de que el adolescente pudiera terminar el pensamiento, un grito ahogado salió de su boca y el suelo bajo sus pies desapareció. De repente estaba volando por el aire, sin siquiera pensar en contener la respiración, antes de ser consumido por las aguas del océano. Todavía ciego, Luffy inmediatamente salió a la superficie del agua con un grito ahogado, aspirando todo el aire que pudo. El líquido frío había sido un gran shock para su sistema y sus pulmones estaban a toda marcha mientras intentaba reducir su ritmo cardíaco. Se le erizaron los pelos del cuello y, sin otra vía de escape, se sumergió nuevamente bajo el agua. Algo pesado salpicó el espacio que había ocupado anteriormente. Las aletas de Kurobi cortaron líquido en lugar de la cabeza que había estado apuntando y gruñó, dejando que su cuerpo fuera arrastrado al océano. Su visión inmediatamente encontró a su presa nadando en la dirección opuesta y sonrió, una segunda forma chapoteando en el agua y deteniéndose a su lado. Ahora eres carne muerta, niño. Los ojos de Nami se abrieron y su visión borrosa se encontró con un techo de madera. La niebla que rodeaba su mente comenzó lentamente a disiparse mientras movía su cuerpo debajo de las cálidas sábanas que la cubrían. Nami. Exclamó Nojiko, levantándose entre lágrimas de su silla junto a la cama y prácticamente derribando a su hermana. El aliento de la naranja salió de sus pulmones y jadeó en busca de aire mientras la peliazul se aferraba a ella como si fuera un salvavidas. Nojiko, siseó, no puedo respirar. Los brazos que la rodeaban se aflojaron inmediatamente y ella contuvo el aliento lo más rápido que pudo, esperando a que su respiración se estabilizara antes de mirar a la chica que todavía estaba fuertemente unida a ella. Se sentía como si fuera la primera vez que Nami realmente la había visto. En lo que parecieron años, las comisuras de sus ojos comenzaron a picar y sus brazos rodearon a la chica que todavía se aferraba a su costado. Te he extrañado, Nojiko. Susurró en la parte superior de su cabello azul. Las palabras solo parecieron hacer que el cuerpo de la chica se estremeciera más mientras los dos permanecían unidos el uno al otro. Me alegra ver que estás bien, Nami. Dijo Genzo, entrando a la habitación con una pequeña sonrisa en sus labios. Nunca lo admitiría, pero la vista que había visto hizo que sus ojos se llenaran de lágrimas.
La chica de cabello naranja levantó la vista de la cabeza de su hermana y su mirada se encontró con el hombre que caminaba lentamente hacia la habitación, devolviéndole la sonrisa que le estaba enviando. Hola, Genzo. Sus ojos miraron hacia su sombrero y no pudo evitar la risa que salió de sus labios. Veo que todavía llevo ese molinete. Genzo no respondió, sentándose suavemente al otro lado de la cama antes de estirar la mano para agarrar a las dos chicas en un abrazo. Tan feliz como estaba por la dulce reunión, la culpa que le comía el estómago agrió el momento. Lo siento, Nami. Dijo antes de poder detenerse. Nohiko finalmente soltó a su hermana y se sentó nuevamente, los brazos de la niña cayeron hacia la cama mientras su rostro adquiría una apariencia similar a la del hombre frente a ella. Nami miró entre los dos por un momento confundida. Cuando ninguno fue a explicar, ella habló. ¿Qué quieres decir, Genzo? El hombre con cicatrices se miró las manos avergonzado. Ese maldito Nezumi, esos marines, fui yo quien les dijo dónde estaba el alijo, admitió, apretando la mandíbula con ira. Basta, Genzo. Exclamó Nohiko, volviéndose para explicar más. Nezumi amenazó con arrestarme, dijo. Vio que la expresión de su hermana se oscurecía ante la mención del capitán de la marina, pero continuó de todos modos. Genzo sabía que no sabía dónde estaba tu escondite, así que descubrió su farol. Su mano se levantó para sostener suavemente su mejilla magullada, su voz se calmó. A Nezumi no le gustó eso. Él dijo que iba a matar. Las palabras de la chica de cabello azul fueron repentinamente cortadas cuando Nami los agarró a los dos en un abrazo una vez más. La naranja los soltó de su alcance y les sonrió a la pareja, mirándolos por un momento antes de volver a meterlos en su pecho. Ya no importa, susurró, su ritmo cardíaco se aceleró al pensar, estoy feliz de verlos a los dos. Los soltó una vez más e inmediatamente se quitó las mantas y se puso de pie. Quería ir al parque Arlong. Ella tenía que estar allí para ver a su capitán liberarla. Voy a Arlong Park, declaró, deslizándose junto a su hermana para levantar los pies de la cama. Nohiko y Genzo se miraron alarmados antes de apresurarse a seguir a la chica hasta la puerta. Pero, Nami, tu tesoro, dijo la peliazul con cautela, está arruinado. Ella y Genzo habían ido a comprobar si algo todavía valía algo y solo habían podido recuperar unas pocas pequeñas piezas de oro y joyas que no habían sido muy deformadas, ni siquiera estaba cerca de suficiente para comprar el pueblo, como dije antes. Nami sonrió en su dirección y entró a la sala, dirigiéndose hacia la entrada de su casa. Ya no importa. Su sonrisa se amplió ante el sombrero de paja que estaba sobre la mesa y suavemente se lo colocó nuevamente en la cabeza antes de moverse para agarrar la manija de la puerta. La abrió, el sonido del agua golpeando el suelo ahora llegaba a través de la abertura, y salió a la lluvia torrencial. La naranja miró por encima del hombro a las dos personas que aún la seguían con una sonrisa. Mi capitán me va a liberar. Se giró y sus ojos encontraron la cima del parque Arlong asomándose por encima de los árboles. Él nos va a liberar a todos. Pero, Nami. Gritó Nohiko bajo la lluvia torrencial, ya no tienes dinero. Las palabras no parecieron llegar a su destinatario y le lanzó una mirada nerviosa al hombre que estaba a su lado. ¿Qué quiere decir, Genzo? ¿No es Arlong su capitán? El hombre con cicatrices miró la espalda de Nami mientras ella continuaba avanzando en dirección a Arlong Park antes de girarse hacia Nohiko. No lo sé, respondió con incertidumbre. Lo recordaron más temprano en el día, después del rayo, eso era algo de lo que todavía necesitaban hablar. Apartó el pensamiento perdido y asintió después de que la chica se alejaba, con los ojos pegados al sombrero de paja que había sido dado. Mientras seguían a la naranja hacia el bosque, Genzo no pudo evitar preguntarse, ¿quién era exactamente ese chico de antes? La tinta negra que oscurecía la vista de Luffy hacía tiempo que había sido disuelta por el agua, pero su visión aún estaba borrosa, la salinidad del mar le picaba los ojos mientras se esforzaba por nadar lo más rápido que podía. Karate Gyojin. Corte en el antebrazo. Gritó Kurobi, atravesando el agua en línea directa hacia su objetivo. A pesar de lo buen nadador que era, el adolescente todavía no podía esquivar por completo los afilados codos del Gyojin. Dos nubes rojas brotaban de su hombro derecho. Siseó de dolor, perdiendo algo de aire en sus pulmones, pero no hizo ningún movimiento para retirarse, echó el brazo hacia atrás y cerró la mano en un puño. Disparo de agua. Rugió, las palabras fueron amortiguadas por el líquido transparente que lo rodeaba. A pesar de que su movilidad se redujo, el puño del niño se dirigió hacia su oponente y algo parecido a una veloz corriente oceánica salió de sus nudillos.
Kurobi detuvo abruptamente su avance y salió disparado hacia un lado, gruñendo cuando sintió la fuerza contundente del ataque impactar su cadera. Fue enviado a toda velocidad a través del agua antes de enderezarse rápidamente, mirando al niño que ahora regresaba hacia la superficie, probablemente para tomar otro respiro. De alguna manera, el mocoso estaba manteniendo la pelea relativamente pareja incluso con el número y las ventajas del terreno de su lado. La idea lo hizo gruñir, mirando los moretones que cubrían su cuerpo antes de que su mirada se disparara nuevamente. La cabeza del capitán pirata rompió la superficie del agua y aspiró una profunda bocanada de aire justo antes de volver a sumergirse, con un tentáculo viscoso envolviéndose alrededor de su tobillo. Hachi rasgó su brazo hacia abajo antes de soltar el agarre que tenía en el tobillo en su mano. El cuerpo de su oponente navegó a través del agua en rumbo directo hacia Kurobi. Mientras observaba al niño viajar a través del agua, la indecisión lo carcomía. Esta no era una pelea de la que quisiera ser parte. Apartó los ojos de la forma que descendía y miró hacia algún lugar que no podía ser visto. El Gyojin esperaba llegar pronto. Luffy luchó por recuperar el control de su cuerpo, pero pronto encontró que su impulso se detuvo cuando una mano lo agarró por la muñeca. El aire salió de sus pulmones cuando un puño se enterró en su estómago y jadeó. Grandes burbujas surgieron de sus labios. Intentó desesperadamente zafarse del agarre de Kurobi, pero se sentía imposible con la invasión del agua. Simplemente no podía moverse tan bien como podía en tierra. El puño de Kurobi se disparó una y otra vez, sacando más y más aire de los pulmones de Luffy mientras continuaba luchando en su lugar. Le dolía el cuerpo por los impactos y, aunque probablemente podía contener la respiración más tiempo que la mayoría, no sabía cuánto tiempo más podría aguantar bajo el ataque que estaba recibiendo. La sonrisa de Kurobi se amplió maniáticamente cuando detuvo su ataque. «Eres bastante fuerte, chico», admitió. Su visión descendió para encontrar las oscuras profundidades de abajo. Volviendo a levantar la cabeza, su sonrisa se amplió ante el niño que luchaba atrapado en sus manos. «Pero estabas muerto en el momento en que caíste al agua». Los dedos del adolescente se deslizaron bajo la mano que sostenía su muñeca y tiró desesperadamente de ella, pero, para entonces, ya era demasiado tarde. «Karate Gyojin», rugió el hombre pez, repentinamente atravesando el agua y arrastrando a su cautivo a la oscuridad de las profundidades del mar, zambullida de presión pulverizadora. El cuerpo de Luffy se arremolinaba violentamente mientras era arrastrado por el agua en contra de su voluntad. Toda su concentración se centró en contener la respiración. Sus pulmones ya le gritaban que tomara más oxígeno. La visión borrosa del capitán pirata continuó oscureciéndose a medida que era arrastrado más y más hacia el mar. La presión alrededor de su cuerpo comenzaba a aumentar a medida que descendían. Sus pulmones le rogaban por aire mientras se comprimían bajo el peso del líquido transparente que lo rodeaba, dando vueltas mientras el agua corría alrededor de su figura. De repente, el impulso del adolescente se detuvo y sintió que su hombro casi se salía de su lugar. Resistió el impulso de gruñir y su cabeza se movió salvajemente. El negro lo consumía por todos lados mientras la presión intentaba aplastarlo. La mano que agarraba su muñeca desapareció, pero antes de que pudiera siquiera pensar en comenzar el largo nado de regreso a la superficie, una fuerte voz atravesó la oscuridad. «Karate Gyojin», rugió Kurobi. Su sonrisa se amplió a proporciones aún mayores mientras observaba a su indefenso oponente luchar para escapar a la superficie. Echó el puño hacia atrás y giró su núcleo, cargando todo el poder que pudo en su brazo. Ningún humano podría sobrevivir a esto, e incluso si de alguna manera lo hiciera, el mocoso se quedaría sin aire pronto. De todos modos. Sus nudillos se dispararon hacia adelante. El agua pareció separarse cuando una onda de choque atravesó el líquido transparente que lo rodeaba. Puño de 1000 ladrillos. A pesar de que estaba bajo el agua, el vello del cuello de Luffy pareció erizarse nuevamente y desesperadamente movió sus ojos a través de la oscuridad. De repente, todo el aire que le quedaba en los pulmones desapareció cuando un puño se estrelló en el centro de su pecho. Su forma atravesó el agua y se estrelló violentamente contra el fondo del océano. La superficie esponjosa suavizó ligeramente el impacto, pero un dolor feroz aún se extendió por su cuerpo cuando el suelo se rompió y una enorme nube de tierra desplazada estalló a su alrededor. Kurobi miró la nube oscura por un momento antes de sonreír con satisfacción.
Se había divertido más de lo esperado mientras luchaba contra el pequeño mocoso, observó los moretones que cubrían su cuerpo, haciendo una mueca ante los fuertes dolores que podía sentir ahora que su lujuria por la batalla se había desvanecido. Arlon siempre decía que los hombres pez eran la especie superior y esta pelea lo cementó, pero, observó el área por otro momento, ese niño era bastante fuerte. El hombre pez sacudió la cabeza, alejándose de la nube oscura que aún colgaba en el agua, y comenzó a nadar de regreso a la superficie. Aire. Necesitaba aire. Si no lo conseguía, definitivamente iba a morir. La idea hizo que el pelinegro entrara en pánico un poco. Sin embargo, no por miedo a la muerte, no, lo único que lo asustaba era la idea de no poder mucho más que el hombre que había hecho llorar a su navegante. Apretó los dientes y se apresuró a levantar su cuerpo dolorido, mientras los latidos de su corazón aumentaban. Más fuerte en sus oídos con cada segundo que pasaba. Una dolorosa puñalada le atravesó el pecho y casi se dobla, dejando que la presión del océano se posara sobre sus hombros mientras doblaba las rodillas. Necesitaba llegar a la superficie ahora. La cabeza de Luffy se levantó antes de doblar su cuerpo lo más fuerte que pudo. Sus piernas se enroscaron debajo de él mientras ignoraba el chirrido sordo de los huesos rotos que emanaban de su pecho. Los dedos de sus pies se clavaron en las suelas de sus sandalias y de repente se lanzó desde el fondo del océano con cada gramo de fuerza que tenía, un estallido amortiguado resonando en el agua. Kurobi se giró ante el sonido que venía desde abajo y sus ojos se abrieron, el shock lo mantuvo congelado en su lugar. Otra enorme nube marrón estalló alrededor del adolescente y salió disparado a través del agua como una bala a toda velocidad. En solo un momento, la oscuridad que consumía su visión comenzó a ser rápidamente reemplazada por luz mientras corría hacia la figura inmóvil de su oponente, pero rápidamente se estaba oscureciendo una vez más. Sentía que su pecho iba a explotar y por más rápido que se movía, no fue suficiente. No iba a lograrlo antes de desmayarse. La mirada sorprendida de Kurobi permaneció fija en la forma del adolescente mientras continuaba navegando hacia la superficie. ¿Qué diablos era este niño? Su paralización duró un momento más antes de que recobrara el sentido. Un gruñido salió de sus labios antes de salió disparado a través del agua persiguiéndolo. El impulso de Luffy comenzó a disminuir y su visión se oscurecía a cada segundo, su mente se volvía confusa por la falta de oxígeno. Estaba cerca, la superficie estaba cerca, simplemente lo sabía, solo tenía que llegar allí. Trató de empezar a nadar. Pero la acción solo envió más dolores a través de su pecho, su cuerpo se enroscó sobre sí mismo mientras intentaba de alguna manera expulsar el dolor que lo atravesaba y la neblina en su mente continuó creciendo. Su posición lo trajo de vuelta a momentos antes, no sabía si era la falta de oxígeno o qué, pero un pensamiento extraño flotaba en su cabeza: si podía impulsarse del suelo así, ¿por qué no podía hacer lo mismo con el agua? Kurobi movió sus brazos y piernas tan rápido como pudo. La lenta forma de su oponente entró en su visión una vez más. Apretó los dientes y se obligó a moverse aún más rápido. Esta vez se estaba asegurando de que el maldito mocoso estuviera muerto. Luffy se mantuvo acurrucado y tensó cada músculo de la parte inferior de su cuerpo. Uno más lo llevaría allí, tendría que esforzarse aún más esta vez. El agua no era sólida como el fondo del mar, así que definitivamente iba a ser mucho más difícil. Con cada gramo de energía restante en su cuerpo, el chico de cabello negro desesperadamente estiró su cuerpo y sus piernas se dispararon debajo de él. Sus pies chocaron contra el agua con tanta fuerza que el líquido se comprimió durante una fracción de segundo. Una enorme onda de choque atravesó el océano cuando Luffy una vez más se abrió camino hacia la superficie y, justo antes de perder el conocimiento, su cuerpo atravesó el agua. El capitán pirata navegó en el aire, aterrizó bruscamente en tierra firme y cayó una pequeña distancia antes de detenerse, con los ojos nublados mirando al cielo. Su visión parecía entrar y salir con el ritmo de los latidos de su corazón mientras aspiraba aire lo más rápido que podía. Solo pasó un momento antes de escuchar los golpes de pies contra el concreto que venían desde la derecha. Su cabeza se inclinó hacia un lado y sus ojos se encontraron con dos figuras que corrían rápidamente en su dirección. Oh, sí, todavía estaba luchando. Con el corazón todavía intentando salirse de su pecho, Luffy rodó hacia la derecha, un talón crujió en el concreto donde se había tendido previamente. Le costó más esfuerzo del que le hubiera gustado, pero se puso de pie y se giró justo a tiempo para deslizarse bajo un tentáculo que se dirigía hacia su cara. Otro, apuntando a su cintura, salió disparado y lo agarró sin pensar, tirando bruscamente de su dueño hacia él mientras sus nudillos curvados disparaban al mismo tiempo. Pistola.
La mente de Hachi apenas había registrado lo que estaba pasando cuando de repente sintió un puño golpear su nariz y la sangre salió volando de su boca. La mayoría de los huesos de su cara se rompieron, la piel se onduló con el impacto y su cuerpo abandonó el suelo. Lo último que vio el hombre pez pulpo antes de que su mente se oscureciera fue el respaldo de la silla de piedra que se encontraba frente al edificio principal de Arlong Park mientras lo atravesaba, rompiéndose contra la pared a menos de 2 pies de su huella de impacto anterior. La respiración de Luffy continuó siendo rápida y corta, sus manos cayeron hasta sus rodillas por un momento antes de que un rugido llegara desde su izquierda y su cabeza se moviera en esa dirección. Ya había tenido suficiente con estos tipos, un puño se disparó en su dirección y respiró profundamente, lanzándose del suelo para voltear sobre la cabeza del hombre pez. Se enderezó en el aire antes de comenzar a caer y las plantas de sus piernas encontraron la parte superior del hombro de su oponente. El adolescente se mantuvo pegado a su oponente, sus muslos apretando fuertemente alrededor del cuello de Kurobi y bloqueándose en su frente mientras el Gyojin lo arañaba desesperadamente. Sin pensarlo 2 veces, sus manos se dirigieron hacia los costados y las yemas de sus dedos se curvaron hacia adentro. Kurobi se giró salvajemente, intentando cualquier cosa para quitar al chico sentado sobre sus hombros, pero sin importar lo que hiciera, el mocoso permaneció en su lugar. En su lucha, logró meter las manos debajo de las piernas que rodeaban su cuello, sin embargo, justo cuando iba a quitárselas, la voz de su oponente le hizo mirar hacia arriba. «Sanpalm», gritó Luffy. Apretó con más fuerza el cuello del Gyojin antes de que sus manos se estrellaran hacia adentro, Bell. Sus palmas impactaron a ambos lados de la cabeza que sostenía firmemente entre sus muslos y una grieta atravesó el aire tormentoso, la sangre brotó de la nariz y la boca de su oponente mientras la lluvia circundante se dispersaba violentamente. Los dos parecieron quedarse quietos por un momento, el eco del crujido una vez más fue reemplazado por una fuerte lluvia, antes de que el cuerpo de Kurobi de repente se quedara flácido, sus ojos abiertos estaban blancos y no mostraban signos de lucidez. El capitán pirata montó a su oponente hasta el suelo, bajándose de él cuando las rodillas del Gyojin tocaron el concreto, y su respiración finalmente comenzó a estabilizarse. Luffy no pudo evitar suspirar de alivio, casi ahogarse apestaba, mal, sus ojos se movieron alrededor del área y observaron toda la destrucción, realmente habían hecho un número en el lugar, el área donde antes descansaba la puerta estaba completamente destruido, nada más que una gran pila de escombros con un cuerpo inconsciente tendido sobre ellos, y el patio tenía una multitud de cráteres estropeando su superficie, piedras rotas se encontraban con sus ojos donde quiera que mirara, se alegraba de no ser él quien tuvo que limpiarlo todo. Luffy se giró hacia el edificio detrás de él y notó que era lo único que había quedado prácticamente intacto, además de los 2 enormes cráteres, su mirada fue atraída hacia el pulpo Gyojin enterrado en la pared y no pudo evitar pensar que no parecía un lugar muy cómodo para dormir, se encogió de hombros y miró la forma que yacía a sus pies por un momento antes de darse la vuelta. Ahora, no habría interrupciones durante su pelea con ¿cómo se llamaba otra vez? ¿Arson? ¿Argon? ¿Arbon? El adolescente de cabello negro sacudió la cabeza, ninguno de los nombres sonaba del todo bien, y se movió para tomar asiento en el trono roto que se encontraba en el frente del gran edificio. No tenía nada más que hacer que esperar, así que eso fue precisamente lo que hizo, tomándose un tiempo para examinar el estado de su cuerpo. Su respiración prácticamente había vuelto a la normalidad y Luffy no pudo evitar el ligero escalofrío que lo recorrió al recordar la sensación de casi ahogarse, rápidamente desechó el pensamiento y recorrió el resto de su cuerpo. Aparte de los 2 cortes sangrantes en el hombro y los huesos rotos en el pecho, todo lo demás era bastante manso. Tenía algunos moretones donde había recibido algunos golpes y le dolía bastante el cuerpo, especialmente el gran moretón en el pecho, pero, aparte de eso, no se sentía tan mal. Una vez realizada la inspección, el capitán pirata una vez más comenzó a esperar, inclinándose hacia adelante para llevar su mano a su visión. Apretó el apéndice con anticipación, se sintió lo suficientemente calentado como para hacer todo lo posible desde el principio. Los ojos de Luffy se levantaron y su mirada negra se desplazó hacia el lugar donde había dejado a su navegante, una gran sonrisa subiendo a sus labios, esperaba que su oponente apareciera pronto. Porque estaba a punto de golpear al bastardo directamente contra el suelo. Sombrero de paja Luffy. El puño negro capítulo 36. Amanecer, un fanfic de One Piece. Capítulo 36. Amanecer. Luffy tocó aburrido las 3 formas inconscientes que yacían junto a su silla. ¿Dónde diablos está este tipo? Gimió el niño.
Había estado esperando lo que pareció una eternidad, no tenía nada más que hacer, así que arrastró los cuerpos inconscientes de sus oponentes derrotados hasta su asiento para tener algo con qué pasar el tiempo. ¿Qué? Él nunca había visto a un Gyojin antes, y se veían raros. Luffy quitó el dedo de la frente del Gyojin pulpo con una mirada curiosa. Era un lugar realmente extraño para un tatuaje, pero, además, le gustó mucho. Pensó que el diseño del sol era genial y en cierto modo le hizo querer uno propio, tal vez conseguiría uno si alguna vez tuviera la oportunidad. El capitán pirata se encogió de hombros y se giró para tocar a las otras dos figuras inconscientes a sus pies, su mano prácticamente vibraba mientras alcanzaba a Kurobi. La anticipación lo estaba matando, justo cuando las puntas de sus dedos iban a pellizcar una de las extrañas aletas en la parte posterior de los codos del hombre pez, un fuerte estruendo proveniente del puerto lo detuvo y sus ojos se movieron en esa dirección. Un enorme monstruo marino repentinamente atravesó el agua y Luffy no pudo evitar pensar que lo había visto antes en algún lugar. Sin embargo, antes de que pudiera comenzar a pensar en ello, su visión fue atraída por la figura que parecía estar montando la bestia. Su corazón pareció dar un vuelco mientras las palabras de su navegante pasaban por su cabeza. ¿Quién, Nami? Volvió a preguntar el capitán pirata, mientras la lluvia goteaba del ala de su sombrero de paja. La chica de cabello naranja respiró hondo. Confianza, a eso se reducía todo. Tenía que confiar en él, porque él era su amigo, y los amigos confiaban el uno en el otro. Era justo como ella había dicho en aquel entonces. Arlong, finalmente respondió con un pequeño suspiro, nariz realmente larga y dentada, no te lo puedes perder. ¿Qué diablos está pasando aquí? Escupió Arlong, saltando de la cabeza de Momoyo. Sus pies se estrellaron contra el concreto y sus ojos se abrieron con una mirada furiosa, su mirada enojada se movía a través de los escombros que era su parque. El Gyojin gruñó para sí mismo, la ira en su pecho comenzaba a aumentar. ¿Qué diablos había pasado? Había salido a buscar a Momo porque la maldita bestia no respondía a sus llamadas y había tardado mucho más de lo esperado. Resistió el impulso de girarse y mirar a la criatura. Había estado tan asustado por algo que siguió nadando, sin importar lo que hiciera para tratar de calmar a la bestia, sacudió la cabeza con irritación, su mirada continuaba recorriendo el parque. ¿Eres Arlong?, cuestionó Luffy con el ceño fruncido, su fuerte voz se escuchó a través de la lluvia torrencial mientras se levantaba del trono roto en el que estaba sentado, el nombre todavía no sonaba bien. Arlong se giró hacia la voz y lo que vio hizo que el fuego en su pecho se encendiera, todo su cuerpo se tensó de rabia. ¿Quién diablos eres? Se enfureció, mirando las tres formas inconscientes de los miembros de su tripulación descansando a los pies del humano. Tuvo que haber sido él quien destruyó su parque. El pensamiento hizo que sus puños se apretaran, sus ojos todavía pegados a los cuerpos que rodeaban al niño. ¿Cómo había logrado este mocoso dominar a tres hombres pez por sí solo? Luffy salió bajo la lluvia torrencial, una sonrisa apareciendo en sus labios mientras se acercaba, esa nariz larga. ¿Este era él, Arlong? No. Todavía no es así. Mi nombre es Monkey D. Luffy, dijo, deteniéndose a poca distancia del Gyojin de nariz larga, y, como sea que te llames. Su puño golpeó su palma y le envió una sonrisa a su futuro oponente. Estoy a punto de patearte el trasero. Un largo silencio acompañó el sonido de la lluvia torrencial antes de que de repente fuera roto por la risa. Arlong se sujetaba el estómago con un dolor inducido por el humor mientras su mirada insultante se encontraba con la del chico. Un mocoso humano como tú solo podría soñar con derrotarme. Exclamó. Bueno, entonces eso es algo bueno, respondió Luffy, su propia risa subiendo a su pecho. Le devolvió la mirada al Gyojin y continuó dejando que las risas salieran de sus labios, con los dedos de los pies curvados en las suelas de sus sandalias, porque voy a hacer realidad todos mis sueños. El sonido del concreto rompiéndose llenó el aire mientras corría hacia su oponente, tirando su puño hacia atrás lo más que podía. Estaba haciendo todo lo posible desde el principio. Pistola. Gritó el niño, su brazo salió disparado hacia adelante con un crujido. Las risas de Arlong cesaron de inmediato, pero no hizo más movimiento que mover su mano hacia adelante. Estaba seguro de que podría atrapar el golpe del niño, después de todo era solo un humano. Solo tomó un momento, pero, tan pronto como sintió que su piel comenzaba a ondularse ante el impacto, se dio cuenta de su error, con los ojos muy abiertos como platos. Los nudillos de Luffy se encontraron con el azul de la palma de Arlong y el brazo del Gyojin se dobló cuando una onda de choque atravesó su costado derecho, haciéndolo volar y enviándolo a toda velocidad hacia la enorme criatura marina que aún flotaba en el agua detrás.
Los dos chocaron con suficiente fuerza como para enviarlos a ambos chapoteando en el agua y el niño se quedó quieto por un momento más, con humo saliendo de su puño. Levantó la cabeza, mirando el agua con un pequeño puchero, ¿era eso? Tan pronto como el pensamiento cruzó por su mente, el agua frente a él comenzó a ondularse y una sonrisa una vez más apareció en sus labios. ¡Qué alivio! Ni siquiera estaba ni cerca de estar satisfecho todavía. Tiburón dardos. Rugió Arlon, rompiendo la superficie del agua mientras giraba rápidamente en el aire como un taladro. Los ojos del adolescente se abrieron ante la velocidad del acercamiento de su oponente, apenas logrando caer al suelo a tiempo. Sin siquiera pensarlo, inmediatamente saltó de nuevo y la parte superior de su cabeza encontró el estómago del Gyojin. Un gruñido de dolor abandonó la forma más grande mientras los dos se elevaban en el aire. Antes de su descenso, envolvió sus brazos alrededor de la cintura de Arlon y, cuando comenzaron a caer, se inclinó hacia atrás mientras intentaba mantener un agarre firme sobre la figura resbaladiza en sus brazos. Arlon luchó contra las extremidades que lo mantenían cautivo. Un gruñido salió de sus labios cuando se dio cuenta de que no sería capaz de liberarse. Su primera reacción fue un shock seguido de una ira cegadora. Un humano era más fuerte que él, se rebeló consigo mismo por incluso pensar tal cosa. Por supuesto, no tenía ninguna influencia y estaban cayendo por el aire, pero, aún así, no debería haber tenido problemas para soltarse de todos modos. Luffy rugió, extendiendo su espalda momentos antes de que los dos impactaran el concreto. Con toda la fuerza que pudo reunir, el adolescente estrelló la cara del Gyojin directamente contra el suelo, y un fuerte estallido estalló en el aire. Los escombros cayeron sobre los dos mientras caían en cráteres en la tierra y él inmediatamente se levantó, levantando a su enemigo una vez más. El adolescente sostuvo firmemente el tobillo en su mano y no perdió tiempo en lanzar a su enemigo hacia el edificio en el medio del parque, observando la gran figura volar por un momento antes de que su atención fuera captada por un fuerte rugido proveniente del puerto. Se giró en su dirección, justo cuando el crujido de un pilar de piedra sonó en el aire, y su visión se encontró con la criatura en la que se había acercado el tipo de nariz larga. Era extraño, pero tan pronto como sus ojos se encontraron, la enorme bestia pareció empezar a sudar. Antes de que Luffy pudiera decirle una palabra, el monstruo marino prácticamente desapareció bajo el agua. Se quedó mirando desconcertado el lugar que había ocupado previamente por un momento antes de encogerse de hombros y girarse hacia donde había arrojado a su oponente. Dardos de agua. Gritó Arlon, golpeando violentamente su mano bajo la lluvia. Cada gota que su palma abierta conectó se disparó hacia el puerto como una bala, un grito desgarrador acompañando a cada una. El cabello de Luffy se erizó justo cuando lo que sonó como una ráfaga de flechas silbantes llamó su atención y se giró para encontrar un grupo grande pero apretado de proyectiles líquidos que se dirigían directamente hacia él. Sin pensarlo un segundo, dobló sus rodillas, lanzándose al aire, por encima de la volea, y en la dirección de donde venía. Arlon gruñó al ver fallar el ataque, sus ojos siguieron la figura ascendente del humano. Entonces, era rápido y fuerte, el pensamiento solo pareció hacer que el sonido que salía de su garganta se hiciera más profundo. Gatling. Gritó el adolescente con sombrero de paja, las ondas de choque esparcieron la lluvia alrededor de sus puños. El pie del Gyojin se hundió en el concreto y salió corriendo del radio del ataque entrante, apenas logrando llegar lo suficientemente lejos antes de que el suelo detrás de él se rompiera. El concreto voló por el aire mientras las balas de aire le mordían los talones y arrancaban el suelo a su espalda. Sus piernas nunca detenían su movimiento. Los brazos de Luffy comenzaron a disminuir cuando sintió que caía de nuevo al suelo y dejó que la gravedad hiciera su trabajo, aterrizando hábilmente sobre sus pies. Casi inmediatamente después de sentir que sus plantas golpeaban el cemento roto, se le erizaron los pelos una vez más. ¿Qué era exactamente ese sentimiento? Antes de que tuviera tiempo de pensar en la pregunta, un puño entró en su visión desde la derecha. El niño giró la cabeza hacia atrás y agarró el brazo que pasaba por su cara, utilizando el impulso hacia adelante de la extremidad para sus propios fines. Los músculos de sus brazos se tensaron lo más fuerte que pudieron y giró en la dirección en que se movía el Gyojin, empujándolo en un movimiento circular. Con cada giro su velocidad parecía aumentar, hasta el punto en que sus figuras comenzaron a desdibujarse. Arlon luchó desesperadamente por empujar contra su propio peso y alcanzar a la persona que lo trataba como a un muñeco de trapo. Sin embargo, un grito ahogado lo dejó cuando su brazo se soltó repentinamente.
Su cuerpo navegó por el aire en dirección directa al lugar del que acababa de retirarse y apenas tuvo tiempo suficiente para prepararse para el impacto, curvando su cuerpo ligeramente antes de estrellarse directamente contra la pared del segundo piso. Luffy resopló mientras mantenía sus ojos fijos en la nube de polvo que rodeaba la nueva ventana del edificio, tomándose un momento para recuperar el aliento. No pasó mucho tiempo antes de que el sonido de los escombros moviéndose llamara la atención del niño y observó atentamente cómo su adversario entraba por la abertura con la rabia consumiendo sus ojos azul claro. Arlong miró al humano debajo de él con absoluto desprecio, era fuerte, más fuerte de lo que un humano tenía derecho a ser, y mucho menos un niño humano, mientras el hombre pez continuaba mirándolo, un pensamiento se hizo conocido más que cualquier otro, el humano tenía que morir, no podía permitir que una abominación como él siguiera existiendo en el mundo. El hombre pez tiburón apretó sus dientes puntiagudos y se armó de valor, preparándose para hacer algo que no había hecho en tanto tiempo, que casi se sorprendió de incluso recordar cómo, dejó que su ira se convirtiera en el combustible que necesitaba e inmediatamente sintió que el calor comenzaba a acumularse. Su sangre, una sonrisa maníaca subiendo a sus labios mientras dejaba que se extendiera por todo su cuerpo. Sin pensarlo más, empujó el poder que fluía a través de él, el calor se intensificó por un momento antes de que pareciera desaparecer. Arlong rompió su mirada con el mocoso y cerró los ojos, disfrutando del frescor que cubría su piel, era algo que no había sentido en casi 10 años, desde que dejó Grand Line, nunca había sido necesario. Buscarlo en el East Blue, sus ojos se abrieron de nuevo y se encontraron con la mirada del humano una vez más, su sonrisa se hizo más amplia al pensar en la pelea que se avecinaba. Iba a masacrar a este fenómeno de la naturaleza. Nami empujó sus piernas para moverse lo más rápido que pudiera. Tenía que llegar al parque Arlong. Tenía que observarlo, para estar segura de que había tomado la decisión correcta. La naranja corrió a través de la ciudad, sin importarle las miradas con los ojos muy abiertos que recibía en el camino, hasta que sus ojos se encontraron con lo que solía ser la puerta de Arlong Park, desacelerando inconscientemente cuando la sorpresa se apoderó de sus rasgos, no podría haberlo hecho. Estado fuera por tanto tiempo y ella había hecho todo esto. Ella sacudió la cabeza y sus pasos retomaron el ritmo anterior. No debería sorprenderse tanto, era Luffy después de todo. ¿Qué diablos? Cuestionó Nojiko, mirando la puerta destruida del parque Arlong. Se giró hacia el hombre que caminaba a su lado, su rostro tenía una expresión similar. ¿Qué diablos está pasando, Genzo? El hombre con cicatrices tenía una sospecha furtiva de que el chico que habían visto antes estaba involucrado de alguna manera, pero no expresó su opinión, permaneció en silencio e hizo un gesto para continuar siguiéndolo. Estaban a punto de descubrirlo de todos modos. Justo cuando Nami entró en los escombros de piedra que rodeaban la entrada, un cuerpo pasó volando junto a ella y ella se quedó clavada en su lugar. Casi no fue lo suficientemente rápida, pero sus ojos muy abiertos la siguieron y vislumbró la figura borrosa, un grito ahogado saliendo de su boca, estaba casi segura de haber visto un chaleco rojo. Luffy gruñó cuando su espalda golpeó el suelo, rodó hacia adelante y golpeó con las yemas de los dedos el suelo húmedo para reducir la velocidad. Se deslizó por el barro antes de detenerse lentamente e inmediatamente volvió a ponerse de pie, con una amplia sonrisa consumiendo su rostro. Esta pelea se había vuelto mucho más interesante. Luffy. Gritó la naranja, corriendo hacia su capitán en recuperación. Luffy se giró hacia la voz y sus ojos se iluminaron cuando vio quién era el que llamaba su nombre, Nami. Nami patinó hasta detenerse junto a él y antes de que pudiera siquiera preguntarle si estaba bien, el sombrero de paja que le quedaba se quitó de la cabeza. Gracias por traerme esto, exclamó el capitán pirata, paseando felizmente su tesoro de regreso a donde pertenecía. Vio la expresión de preocupación en el rostro de su navegante y una ligera risa salió de sus labios, su mano aterrizó tiernamente en la parte superior de su cabeza. No te preocupes, Nami, dijo, pasando junto a la chica y hacia su sonriente oponente. Su mano cayó de su cabeza y le envió al Gyojin su propia sonrisa a cambio. Voy a ganar. Arlong miró más allá del chico y a la persona con la que estaba hablando, su sonrisa se hizo más amplia. Me alegro mucho de que hayas venido, Nami. Se rió el Gyojin, ha pasado mucho tiempo desde la última vez que vi a mi pequeño navegante favorito. Observó la corazonada de la naranja y su sonrisa solo pareció hacerse más grande. Ya casi no vienes a casa a verme, algunos incluso podrían decir que me estás evitando. Sus ojos bebieron de la vista de su forma humana continuando enroscándose sobre sí misma, la sonrisa maníaca nunca abandonando su rostro. No me estás evitando, ¿lo estás, Na?
Ya no eres su capitán, nariz larga, interrumpió Luffy, con su amplia sonrisa todavía firmemente arraigada en su lugar. Su sonrisa siguió creciendo cuando pensó en navegar en mar abierto con su linda amiga de cabello naranja. Ella es mi navegante ahora. No por primera vez, a Nami se le puso la piel de gallina y su espalda se enderezó mientras iba a responder. Sin embargo, antes de que pudiera pronunciar una palabra, el sonido del concreto crujiendo se llenó el aire y se giró, observando a su capitán dar pasos tan grandes y rápidos que parecía que prácticamente estaba volando. Su figura con sombrero de paja se encontró con la de Arlong y sus ojos se abrieron cuando un pequeño estallido estalló alrededor de sus figuras, la lluvia se esparció en todas direcciones. ¿Quién es exactamente, Nami? Preguntó Genzo, sus pies se detuvieron junto a la chica de cabello naranja mientras intentaba seguir la pelea que comenzaba a desarrollarse ante ellos, los dos se movían increíblemente rápido. Nojiko no pudo evitar preguntarse lo mismo mientras su forma se detenía al lado del hombre con cicatrices, sus ojos pegados a la escena con una cantidad similar de shock. Nami siguió cada movimiento que pudo, sus ojos nunca dejaron a los titanes creando ondas de choque con casi cada golpe que intercambiaron. Honestamente, fue algo surrealista ver suceder algo que solo había soñado, suceder ante sus ojos. El nerviosismo y la ansiedad hacían que el estómago de la chica quisiera hacer un nudo, pero, dijo que ganaría, y eso fue suficiente para que otro sentimiento brillara más que todos los demás, la esperanza. Una sonrisa comenzó a subir a sus labios y se giró para darle una respuesta al hombre detrás de ella, el sentimiento en su corazón hizo que sus ojos brillaran como un par de diamantes al sol, ese es mi capitán. Se giró y su sonrisa creció cuando encontró el amarillo brillante de un sombrero de paja que parecía brillar como el sol incluso con el cielo oscuro y lluvioso arriba, Monkey de Luffy, de los piratas de sombrero de paja. El puño de Luffy se encontró con el de Arlong en el aire y la onda de choque que creó los hizo retroceder a ambos, con los pies patinando sobre el concreto mojado y roto. Empujó su pierna izquierda, ignorando el dolor en su mano, antes de lanzarse en dirección al lado derecho abierto de su oponente, con los dedos todavía cerrados en un puño. Arlong sonrió mientras veía al mocoso ponerse en guardia, sin hacer ningún movimiento para defenderse de su ataque. El adolescente con sombrero de paja giró su brazo hacia adelante y sus nudillos encontraron su objetivo, pistola. Un violento crujido atravesó el aire, sin embargo, fue él quien retrocedió de dolor, tirando hacia atrás la palpitante extremidad con un silbido. Se agachó bajo un puñetazo dirigido a su cara y se deslizó entre las piernas del Gyojin, poniéndose de pie cuando logró atravesarlo sano y salvo. ¿Cómo diablos sabes usar aquí? Se quejó Luffy, saltando sobre la forma en picada de su enemigo. Al principio no estaba seguro, pero el último golpe lo confirmó. Nariz larga sabía cómo utilizar al menos la mejora. Arlong saltó del suelo y corrió hacia el chico, la amplia sonrisa nunca abandonó su rostro. Oh, entonces sabes sobre Aki, ¿verdad? Su puño se adelantó y se encontró con la guardia del mocoso mientras lo empujaba bruscamente, su sonrisa comenzó a disminuir cuando se dio cuenta de que estaban parados. Luffy gimió al sentir los nudillos mejorados clavándose en sus antebrazos, sí, definitivamente usando Aki, empujó contra la forma más grande con todas sus fuerzas y apenas logró defenderse del ataque, empujando a su oponente mientras él se deslizaba hacia atrás un poco. Muy bien él mismo, ¿sí? ¿Cómo diablos lo sabes? Shanks había dicho que no mucha gente del blues sabía que existía, y mucho menos cómo usarlo. Podría hacerte la misma pregunta a ti, mocoso, gruñó Arlong, su pierna se dirigió hacia el costado del humano. Cuando la extremidad fue derribada, se movió con su impulso y saltó de su otra pierna. Antes de que pudiera moverse para bloquear, su pierna mejorada se estrelló contra el costado del chico y lo envió disparado por el aire, con un gruñido de dolor saliendo de su boca. El adolescente cayó al suelo y se sacudió antes de detenerse, su mano sosteniendo tiernamente sus costillas mientras se ponía de pie lo más rápido que podía. Nuevamente, se le erizaron los pelos del cuello y buscó frenéticamente el área, buscando atentamente lo que podría estar dándole esa sensación mientras una parte de él todavía se preguntaba qué podría ser en realidad. De repente, su mirada se levantó y sus ojos se abrieron cuando vio la punta de una nariz muy puntiaguda que se hacía más grande con cada momento que pasaba. No sé piercer. Rugió Arlong, gritando en el aire con la mira puesta en el punto directamente entre los ojos de su adversario. Casi sin tiempo para reaccionar, Luffy apenas pudo apartar su cuerpo del camino. Sin embargo, no salió ileso.
La punta afilada de la nariz mejorada se clavó en su hombro y cortó directamente a través de los dos cortes que ya estaban allí, reabriéndolos mientras se deslizaba a lo largo de su brazo antes de que el cuerpo al que pertenecía se estrellara contra el concreto, haciéndolo volar desde sus pies. La sangre cayó del cielo como la lluvia que lo rodeaba mientras el corte que corría por su piel sangraba, su cuerpo chocaba bruscamente contra los escombros circundantes. Arlon se arrancó del suelo y giró la cabeza alrededor del área, su sonrisa regresó cuando encontró a su oponente, ahora sangrando, intentando levantarse. Hizo lo mismo, pero se detuvo cuando sus ojos captaron las agitadas aguas del puerto y se le ocurrió una idea. De repente se puso de pie y corrió en dirección a su oponente, con la esperanza de alcanzarlo antes de que pudiera recuperarse. Luffy acababa de volver a ponerse de pie cuando la sensación espeluznante lo recorrió una vez más, su cabeza se movió rápidamente en la dirección de un par de pasos rápidos. De repente, un puño consumió su visión y lanzó un bloqueo apresurado, la confusión lo atravesó y no sintió ningún impacto. De repente sintió una mano agarrando su tobillo y sus pies fueron arrancados debajo de él, el aire abandonó sus pulmones cuando su espalda golpeó el suelo. Arlon giró su cuerpo antes de desgarrar su núcleo hacia la derecha y liberar la presa atrapada en sus manos, enviando su forma más pequeña en rumbo directo hacia el puerto. Un brillo maníaco apareció en sus ojos mientras observaba al mocoso navegar por el aire hacia lo que sería su tumba, con los pies moviéndose ya en la misma dirección. La forma de Luffy azotó salvajemente el aire mientras intentaba orientarse y pronto se encontró con las frías aguas del océano. Salpicó a través de la superficie, siseando ante el aguijón del agua salada que empapaba su corte, y le tomó un momento a su cabeza dejar de girar antes de poder nadar de regreso hacia arriba, sus extremidades cortaron el agua para empujarlo a una velocidad mucho mayor. Necesitaba un soplo de aire. Un grito ahogado salió de la boca del adolescente cuando el oxígeno fluyó hacia sus pulmones, seguido rápidamente por otro cuando una nariz larga y afilada consumió su visión por segunda vez. Sus ojos se abrieron y se sumergió nuevamente bajo el agua, la gran forma del Gyojin chapoteando sobre su cabeza. Sin pensarlo más, se sumergió más profundamente antes de girar en su lugar ante el sonido de una voz fuerte. Aquí es donde termina nuestra pequeña pelea, mocoso, afirmó Arlon, disfrutando de la sensación del agua que lo rodeaba. Captó el olor a sangre en el agua y los latidos de su corazón comenzaron a acelerarse, porque hay una diferencia entre nosotros. Sonrió insultantemente al humano que flotaba en el agua debajo de él, ¿sabes qué es? Un largo momento de silencio flotó entre los dos adversarios antes de que finalmente fuera roto por la voz apagada de Luffy. Nariz. Adivinó el niño, burbujas flotando de sus labios. Pensó que era una suposición bastante acertada. Definitivamente no tenía una nariz como esa, sus ojos borrosos vieron una nube roja formándose alrededor de su brazo izquierdo y se abrieron, eso no podía ser bueno. Un gruñido surgió de la garganta del hombre pez tiburón ante el comentario involuntariamente descarado. No. Luffy apartó los ojos de la creciente nube de sangre y pensó por un momento más, aparentemente sin importarle. ¿Nuestras barbillas? Adivinó de nuevo. Nariz larga tenía una nariz bastante puntiaguda, aunque no tan puntiaguda como su nariz. Un sonido más fuerte y animal salió de la boca de Arlon, el olor a hierro llenando sus fosas nasales continuó haciendo que su ritmo cardíaco aumentara, no. La mano del adolescente se llevó a la barbilla y el vapor comenzó a elevarse desde su cabeza, el agua ahora calentada flotó hacia la superficie. Sus ojos vieron los pies del tiburón pez y una bombilla se encendió en su cabeza. Dedos palmeados. Exclamó. Esa tenía que ser la respuesta. ¿Verdad? Es especie. Arlon rugió enojado, disparando a través del agua como un arpón veloz. Ya estaba harto de los chistes del mocoso. Ya era hora de que muriera. Con las mandíbulas abiertas y listo para morder, aceleró a través de la nube roja que ahora oscurecía la forma de su enemigo, mordiendo violentamente con dientes afilados en aguas abiertas. Un gruñido salió de su garganta mientras buscaba al mocoso, sus ojos encontraron un rastro de sangre turbia que descendía. Las comisuras de sus labios se elevaron y disparó en la dirección a la que conducía, su mente consumida por la sed de sangre. Luffy giró hacia la derecha cuando su cabello se erizó nuevamente. Estaba mejorando su reacción a la sensación más rápido ahora que se estaba concentrando un poco más en ella, sin embargo, el agua se tiñó más de rojo cuando una nariz mejorada abrió un pequeño corte en la piel que cubría su cadera izquierda.
Contuvo el instinto de silbar, tratando de ahorrar tanto oxígeno como pudo, y movió el resto de su cuerpo a un lugar seguro antes de girarse para observar a su oponente detenerse. Necesitaba ser más rápido. Luffy se mantuvo acurrucado y tensó cada músculo de la parte inferior de su cuerpo, uno más lo llevaría allí, tendría que esforzarse aún más esta vez. El agua no era sólida como el fondo del mar, así que definitivamente iba a ser mucho más difícil. Con cada gramo de energía restante en su cuerpo, el chico de cabello negro desesperadamente estiró su cuerpo y sus piernas se dispararon debajo de él. Sus pies chocaron contra el agua con tanta fuerza que el líquido se comprimió durante una fracción de segundo. El recuerdo fue fugaz, rodeado por la niebla de casi ahogarse, pero hizo que una sonrisa apareciera en los labios del niño. Si pudiera hacer eso de nuevo. Sus piernas casi de inmediato se doblaron y mostró sus dientes en dirección al hombre pez que se acercaba rápidamente. Esperaba que esto funcionara, de lo contrario, probablemente lo ensartarían, con su cuerpo paralelo al fondo del mar y su oponente a punto de convertirlo en un shish kebab. Sus pies explotaron hacia afuera, comprimiendo violentamente el agua detrás de él. El líquido que rodeaba a Luffy se onduló con el sonido de un boom amortiguado y salió disparado hacia la izquierda justo antes de que la afilada nariz de Arlong lo desgarrara una vez más. Un rastro de sangre siguió su figura, pero no le prestó atención, sonriendo ampliamente ante la perspectiva de lo rápido que se movía. Tal vez ahora podría competir con Levi de verdad. Apartó el pensamiento cuando escuchó un gruñón siguiéndolo y miró por encima del hombro para ver a su borroso oponente alcanzándolo ahora que estaba comenzando a disminuir la velocidad. Sin embargo, la sonrisa nunca abandonó su rostro, ni su movimiento se detuvo. Sus piernas se dispararon hacia un lado y crearon otra onda de choque que lo envió gritando a través del agua. Con cada boom, el adolescente parecía acostumbrarse cada vez más a la sensación de moverse a altas velocidades, y su capacidad para maniobrar en el líquido que todo lo abarcaba mejoraba con cada momento que pasaba. Sus piernas crujieron en el agua una y otra vez mientras lo perseguían implacablemente. Su sangre dejaba un rastro rojo en zigzag. Cuanto más se esforzaba, más empezaban a apretarse sus pulmones, y un mareo lentamente se introducía en su cabeza. Lo más probable es que se debiera a toda la sangre que estaba perdiendo. Un rugido vino desde atrás y el cabello de Luffy se puso de punta. Sus piernas se dispararon detrás de él una vez más. Sintió la nariz de su oponente perforar la parte inferior de su sandalía antes de que el Gyojin fuera consumido por la onda de choque que irradiaba de sus pies, y su figura se apresuró hacia la superficie. Justo antes de abrirse paso, la extraña sensación lo golpeó una vez más y de repente se redirigió hacia un lado antes de dispararse inmediatamente hacia abajo. Arlong siseó enojado mientras su mano se disparaba hacia su enemigo que ahora descendía. El mocoso de alguna manera logró mover su cuerpo alrededor de ella y encontrar su camino debajo de él. El mismo sonido salió de sus labios una vez más cuando se giró para perseguirlo, pero de repente fue reemplazado por una respiración ahogada, un puño golpeando la parte inferior de su barbilla puntiaguda. Un gruñido animal retumbó en la garganta de Luffy mientras los dos se disparaban hacia arriba, con el puño todavía enterrado en la piel del Gyojin. Cuando atravesaron la superficie, levantó el brazo el resto del camino hacia adelante y una grieta atravesó el aire, una gran forma azul chirriando en lo alto del cielo. En lugar de ver el cuerpo volar cada vez más alto, dejó que sus pies volvieran a aterrizar en el concreto antes de lanzarse casi de inmediato nuevamente al aire. El capitán pirata se lanzó por el cielo en dirección directa hacia su oponente y, en unos momentos, golpeó con su hombro la espalda del Gyojin, empujando sus formas a elevarse aún más. Se quedaron quietos por un momento, el impulso se detuvo mientras luchaban violentamente entre sí, antes de que Luffy de repente lo soltara y empujara a su oponente hacia abajo. Señaló las puntas de sus sandalias mientras continuaba cayendo y un pensamiento se abrió paso en su cabeza, la mano flotando en su visión. No estaba seguro de poder atravesar el armamento de nariz larga sin él. El adolescente con sombrero de paja avivó con cautela el calor que constantemente residía en su corazón y casi de inmediato pudo sentir que el cansancio comenzaba a recorrer su cuerpo. Rápidamente dejó que el poder se enfriara y la sensación se desvaneció mientras continuaba cayendo, con los dedos de los pies todavía apuntando hacia abajo. Parecía que tendría que encontrar alguna otra manera de romper las defensas de su oponente. Sacudió la cabeza y una sonrisa apareció en sus labios. Lo descubriría. Arlong no pudo evitar que la furia brotara de su pecho mientras caía, con la espalda mirando al suelo y los ojos fijos en los dedos de los pies apuntando en su dirección. Mucho antes de lo que esperaba, se rompió contra algo sólido y se quedó sin aliento.
Sin siquiera posibilidad de moverse, un par de sandalias golpearon su estómago y, por primera vez desde que comenzó a usar Aki, gimió de dolor. El techo se hizo añicos debajo de los dos cuando Luffy conectó con su objetivo y se estrellaron violentamente contra el piso de abajo. Un estallido atravesó el pequeño espacio mientras su impulso los llevaba a través de ese piso también. El adolescente con sombrero de paja escuchó a su oponente gruñir cuando su impulso finalmente detuvo una nube de polvo y papeles que se elevaban en el aire mientras se estrellaban contra el suelo, pero no del todo. Inmediatamente se apartó de su oponente y levantó el puño antes de que el Gyojin pudiera recuperar el rumbo, preparándose para enviarlo a la cara de Nariz Larga. Sin embargo, justo cuando iba a lanzar el brazo hacia adelante, se detuvo y sus ojos miraron con curiosidad la habitación en la que se encontraba. Estaba lleno de papeles y libros, pero una cosa más que ninguna otra llamó su atención. La mesa que descansaba en la pared del fondo le hizo pensar en la que estaba en la habitación de Nami, allá en el Merry. ¿Qué es este lugar?, preguntó Luffy, pasando por encima de su oponente y en dirección a la mesa. Arlong gimió mientras se levantaba del suelo, sujetándose el estómago con ternura. Se estaba cansando de usar tanto Aki. Había olvidado cuánta energía se necesitaba para cubrir todo su cuerpo y ahora estaba sintiendo los efectos. Esta es la habitación de Nami, respondió el Gyojin, tomando la pausa en su batalla como una oportunidad para recuperar algo de resistencia. El niño se quedó inmóvil ante las palabras, con los ojos pegados a la mesa de dibujo que ahora podía ver que tenía varias manchas de color rojo oscuro estropeando su superficie. ¿Qué?, preguntó con cuidado, apareciendo un tono en su voz que no lo había antes. El cambio en su enemigo pasó desapercibido para Arlong, una sonrisa de satisfacción se posó en sus labios mientras miraba alrededor de la habitación. Dije, esta es la habitación de Nami. Repitió con aire de suficiencia, aquí es donde le hago dibujar mis mapas. Las palabras hicieron que los puños de Luffy se apretaran. ¿Hacerla? El hombre pez tiburón se rió de la pregunta antes de mirar insultantemente a la parte posterior de la cabeza del niño. Sí, yo la hago, y continuaré haciéndolo por el resto de su pequeña y miserable vida, porque ella me pertenece. Los dientes de Luffy rechinaron entre sí, sus ojos pegados al escritorio manchado de sangre frente a él. Entonces, esta habitación es su prisión, ¿no es así? Supongo que esa es una forma de verlo, respondió Arlong, su sonrisa maníaca creciendo ante la tensión que podía ver entrando en los hombros del humano. Entonces, el capitán pirata con sombrero de paja se giró lentamente y sus deslumbrantes orbes negros se encontraron con el azul claro de los de su enemigo. Nami no puede ser libre hasta que este lugar desaparezca. Sus dedos se cruzaron en la parte superior de su palma y su bíceps se tensó al máximo, sus mandíbulas se apretaron casi hasta el punto de sentir dolor. Los ojos de Arlong se abrieron ante la implicación y se adelantó para evitar que el chico hiciera lo que estaba a punto de hacer. Sin decirle una palabra más entre los dos, Luffy apartó sus ojos de la figura que saltaba en su dirección y golpeó su mano contra el suelo. Sanpalm. La acción fue seguida por el sonido de madera rompiéndose y papel rasgándose, y los dos adversarios cayeron al piso de abajo. Ambos aterrizaron de pie cuando todo lo que había en la habitación de arriba se estrelló a su alrededor y la vista hizo que Arlong entrara en pánico. «Mis mapas», gritó alarmado, viendo los papeles caer desde el agujero en el techo. Luffy saltó a través de la pared de pergamino que caía y en dirección al hombre pez tiburón con un rugido, sin importarle la sangre que teñía su brazo de rojo. Sus dedos de color carmesí se curvaron en la parte superior de su palma y su mano salió disparada hacia adelante, rompiendo el aire. «Sanpalm. Maldito perdigón», improvisó el adolescente. Cuando su palma hizo contacto con la guardia de Nariz Larga, una onda de choque obligó a los brazos del Gyojin a separarse y los riachuelos de sangre que goteaban de su corte salieron disparados de su piel como balas veloces, atravesando el enorme agujero en la defensa de su oponente. El aliento fue expulsado de los pulmones de Arlong cuando el pequeño grupo de proyectiles carmesí explotó en su pecho, pintando su piel azul de rojo antes de deslizarse hacia atrás por la entrada del edificio. Se detuvo cuando la parte posterior de sus talones golpeó lo que quedaba de su trono roto y no hizo ningún movimiento para tomar represalias, jadeando mientras intentaba estabilizar su respiración. Su mejora lo había salvado de recibir cualquier daño real, pero había puesto aún más tensión en su resistencia, podía sentir su Aki comenzando a debilitarse por el agotamiento. Este humano lo estaba empujando más lejos de lo que había tenido que llegar en mucho tiempo, tal vez más lejos de lo que jamás había llegado. El pensamiento hizo que un gruñido subiera a su garganta, igualando el rugido proveniente de su enemigo que se acercaba. «Pistola»,
gritó el capitán pirata con sombrero de paja, apuntando con el puño a la cara del Gyojin. El apéndice crujió en el aire y se encontró con un par de dientes blancos y afilados, una onda de choque ondulante atravesó a su oponente. Los dos se quedaron quietos, luchando por el dominio el uno del otro antes de que comenzaran a aparecer grietas en la guardia improvisada. Un momento después, sintió que los dientes cedían y un rugido salió de sus labios cuando terminó su movimiento de golpe. Un segundo estallido sonó justo después del primero y el rostro de Arlon se onduló incluso a través de su armamento Aki, sus pies abandonaron el suelo antes de volar de regreso a la lluvia torrencial. Su cuerpo se estrelló contra el patio en ruinas y se estrelló contra el concreto, un gruñido salió de sus labios mientras los escombros estallaban en el aire. Sin embargo, no permaneció abajo por mucho tiempo, escupiendo los restos de sus dientes antes de flexionar los músculos de su mandíbula, un nuevo par aparentemente surgiendo donde antes estaban los rotos. Eran más fuertes, más resistentes y no necesitarían tantas mejoras para evitar romperse. De ahí que dejara al primer par desprotegido. Dardos de agua. Rugió el hombre pez tiburón, con una sonrisa maníaca en su rostro, Gatling. Los ojos de Luffy se abrieron y se detuvo patinando, lanzándose hacia la derecha cuando una ráfaga de balas de agua comenzó a mordisquearle los talones. Movió sus piernas lo más rápido que pudo para mantenerse delante de ellos cuando el ataque se detuvo repentinamente, el crujido del concreto lo hizo girar para encontrar a su enemigo navegando en su dirección sosteniendo dos juegos de dientes como un par de trampas para osos de mano. Ataque de dientes inquebrantable. Rugió Arlon, golpeando las armas mejoradas donde deberían haber estado los hombros de su oponente mientras los dientes en su boca se movía hacia adelante al mismo tiempo. En lugar de probar la sangre, los tres conjuntos se encontraron con el aire vacío, el niño se deslizó debajo de su forma voladora y se elevó del suelo. Con su impulso todavía llevándolo hacia adelante, un pie se estrelló contra su espalda y fue enviado volando mucho más lejos de lo planeado originalmente, un chapoteo que resonó desde el puerto. Luffy acababa de aterrizar sobre sus pies cuando una sensación familiar le gritó que se moviera, otro fuerte chapoteo de agua proveniente del puerto solo momentos después del primero. Imparable taladro de diente de tiburón. Rugió Arlon, atravesando la superficie del agua como un torpedo a toda velocidad. Su cuerpo giraba en el aire mientras mantenía sus armas apuntando hacia adelante y, con cada rotación, su velocidad aumentaba, su forma comenzaba a desdibujarse en un vórtice azul y blanco. Luffy se hundió en el suelo y la forma del Gyojin pasó por encima de su cabeza, rápidamente levantándose de nuevo. El sonido de unos pies patinando sonó desde atrás antes de que fuera seguido por el crujido de la piedra y se giró justo a tiempo para que se le erizara el pelo y moviera la cabeza hacia un lado. Un par de dientes pasaron rápidamente por su rostro e hizo una mueca cuando miró su mejilla, pequeñas gotas de sangre cayeron del nuevo corte. Sin embargo, no le prestó atención. Con su oponente tan cerca de él, solo le tomó un paso al adolescente encontrarse dentro de la guardia del pez tiburón. Tiró su brazo hacia atrás antes de lanzarlo hacia adelante y su palma encontró el centro del pecho de su oponente, impacto. No por primera vez, el aire fue expulsado de los pulmones de Arlon y una onda de choque atravesó su cuerpo. Su mejora lo salvó de parte del ataque, sin embargo, no hizo nada para disminuir su impacto. A pesar de que su armamento aguantó, su cuerpo se dobló bajo el golpe, doblándose sobre la mano del chico antes de que saliera disparado hacia el edificio a su espalda. Luffy resopló por el esfuerzo y sus manos cayeron sobre sus rodillas, el mareo por toda la sangre que había perdido finalmente comenzó a hacerse evidente. Sin embargo, no pudo evitar que la sonrisa se extendiera por su rostro, lo había sentido con el último ataque. La mejora de nariz larga se estaba debilitando, y, si podía golpearlo lo suficientemente fuerte, tal vez podría atravesarla. Los pensamientos fueron repentinamente borrados de la cabeza del niño cuando encontró al Gyojin recuperado corriendo hacia él una vez más, con sus ojos brillando con una furia ardiente. Los dos se encontraron en el medio y comenzaron a intercambiar golpes más rápido de lo que cualquiera de los espectadores actuales podía seguir, las ondas de choque destruyeron aún más el patio ya destruido. Arlon apenas podía ver mientras seguía el implacable intercambio de golpes, su visión consumida en una neblina de color rojo oscuro, quería que esta abominación humana muriera, ahora. Luffy se obligó a moverse aún más rápido, sus brazos y piernas aparecían en cualquier abertura que podía encontrar.
Podía ver que el cansancio comenzaba a filtrarse en los movimientos de su oponente e instintivamente supo que la batalla terminaría pronto. Un par de mandíbulas pasaron por su rostro y las esquivó por poco. Sus ojos se abrieron cuando vio una abertura perfecta en su cuerpo. La defensa del Gyojin casi demasiado perfecta. El cabello del niño se puso de punta y sabía que debía escuchar lo que estaba tratando de decirle, pero en cambio fue consumido por la vista del centro desprotegido de nariz larga. Podría terminar con eso en ese mismo momento si pudiera alcanzarlo. Simplemente lo sabía entonces, ignoró el sentimiento y se puso en guardia, con el brazo cargado con cada gramo de poder que tenía en su cuerpo. Pistola. Gritó Luffy, su puño atravesó el aire hacia el pecho del Gyojin. Sintió el impacto, el armamento del Gyojin crujiendo debajo de sus nudillos y también un par de dedos largos y afilados clavándose en su costado. Un fuerte crujido atravesó el aire, acompañado de un extraño sonido de desgarro, antes de ser reemplazado una vez más por la fuerte lluvia. Luffy se quedó quieto mientras observaba a su enemigo estrellarse violentamente contra el gran edificio antes de que una sensación de escozor lo hiciera mirar hacia abajo. Esos definitivamente iban a doler por la mañana, probablemente debería haber escuchado el sentimiento. Luffy. Nami gritó angustiada, sus ojos nunca abandonaban la figura inmóvil del niño. La sangre goteó sobre el concreto a los pies del capitán pirata mientras se quitaba la banda de color carmesí, fluyendo libremente desde su lado izquierdo, justo por encima de la cadera. Donde antes había una piel bronceada y sin marcas, ahora había 4 líneas sangrantes que goteaban un líquido carmesí. Una fuerte risa maníaca comenzó a hacer eco en el área cuando Arlong atravesó el agujero que había hecho en la pared, escupiendo sangre de su boca mientras se frotaba el pecho. El mocoso de alguna manera había encontrado la fuerza para romper su mejora. Me imagino que eso duele un poco. Dijo el hombre pez tiburón, señalando insultantemente la herida que le había infligido. Eso es lo que pasa por creer siempre que tenías una oportunidad de vencerme. Miró hacia el cielo y su risa continuó ininterrumpidamente. Mira. Exclamó señalando las nubes negras en lo alto, hasta el cielo te ha abandonado. Su risa solo pareció aumentar mientras continuaba. Te han abandonado. Te dejaron morir en esta oscuridad fría y húmeda. El adolescente miró hacia su costado una vez más antes de volver a mirar hacia los orbes azul claro del Gyojin, confundido. Ni siquiera era tan malo, claro, le picaba algo fuerte y sangraba bastante, pero, aparte de eso, era soportable. No sabía realmente de qué estaba hablando Nariz Larga, pero a él tampoco le importaba mucho. Estaba a punto de terminar esta pelea. Oye, Nariz Larga, dijo Luffy uniformemente, el ala de su sombrero de paja ensombreciendo sus ojos, estoy a punto de decir algo realmente genial. Su mirada se dirigió hacia su enemigo que se reía, y vas a recuérdalo por el resto de tu vida cuando te gané, porque estás equivocado acerca de los cielos y todo eso. Las risas del hombre pez se detuvieron bruscamente y miró al niño con curiosidad condescendiente, una parte de él preguntándose qué era lo que podría querer decir. ¿Nadie te lo ha dicho nunca? El capitán pirata sonrió con una enorme sonrisa y hundió los dedos de sus pies en el suelo antes de que su mirada negra se alzara para encontrarse con la persona que se interponía en el camino del sueño de Nami, con una gran sonrisa todavía firmemente arraigada en lugar. Los cielos siempre están más oscuros antes del amanecer. Antes de que Arlong tuviera la oportunidad de reírse de la ridícula declaración, el crujido del concreto llenó el aire y sus ojos se abrieron como platos. ¿Cómo diablos era capaz todavía de moverse ese bastardo? Sabía que le cortaría profundamente. El dolor por sí solo tenía que ser insoportable. Luffy dio 2 saltos en dirección a su oponente paralizado antes de alcanzarlo. Esto fue todo. Se deslizó entre las piernas del Gyojin y su mano encontró un tobillo de color azul, sacándolo bruscamente de debajo de la gran figura a la que pertenecía. Arlong salió repentinamente de su sorpresa cuando su rostro se estrelló contra el suelo y su pierna fue levantada bruscamente en el aire. Un fuerte gemido de dolor salió de sus labios. La pequeña mejora que todavía podía usar brotó debajo de su piel y cubrió su cuerpo con una fina capa de protección. Su cabeza se movió justo a tiempo para ver a su captor doblar sus rodillas. Las piernas de Luffy se extendieron y se levantaron del suelo con más fuerza que nunca, un cráter explotando en el suelo por la fuerza opuesta. Su sonrisa se amplió ante el viento y la lluvia que pasaban por su rostro y no pudo evitar pensar que se sentía similar a cómo se había estado moviendo a través del agua antes. Sus ojos se abrieron ante el pensamiento cuando su vista captó una cabeza de cabello naranja que lentamente se hacía más pequeña con su creciente altitud. Nami.
Gritó, esperando que fuera lo suficientemente alto como para que ella lo escuchara por encima de los truenos y la lluvia. Lo prometo. Gritó el adolescente del sombrero de paja. Si pudiera hacerlo solo una vez solo, necesitaba hacerlo una vez para asegurar la libertad de su navegante. Prometo que te liberaré, no importa qué. Finalizó, mientras el viento y la lluvia seguían aullando en su cara. Sujetó con más fuerza el tobillo que tenía en la mano y, cuando sintió que se desaceleraba en el aire, comenzó a girar, arrastrando bruscamente a su cautivo durante el viaje. Arlon intentó recuperar su orientación y alejarse del alcance de su enemigo, pero con cada rotación, se volvió cada vez más difícil a medida que seguían ganando velocidad rápidamente. Su cuerpo se movió como un muñeco de trapo en el aire durante un tiempo que pareció mucho más largo de lo que realmente fue antes de que de repente perdiera peso. Luffy gritó por el esfuerzo mientras dolores punzantes le atravesaron el costado y soltaron el tobillo que sostenía cuando sintió que comenzaba a caer, lanzándose tras la forma descendente de su oponente. Apretó los dientes antes de tensar todos los músculos de sus piernas y los apéndices se dispararon violentamente detrás de él, nada más que un gemido de dolor después de la acción cuando los huesos de sus rodillas vibraron incómodamente. Gruñó para sí mismo mientras seguía cayendo y lo intentó de nuevo, sin éxito. Casi sin tiempo, el capitán pirata con sombrero de paja respiró hondo y entrecerró los ojos hacia el hombre pez directamente debajo de él, con los brazos levantados por encima de su cabeza para apuntar directamente hacia abajo. Cruzó los dedos en la parte superior de la palma y sostuvo los apéndices hacia el suelo. Esta vez iba a funcionar, no porque lo supiera ni nada por el estilo, sino simplemente porque creía que así sería. Cada músculo de su cuerpo se tensó al máximo, la sangre brotaba de las heridas que estropeaban su piel. Nami, Nojiko y Genzo, todos miraron fascinados mientras las nubes negras en el cielo se separaban por primera vez desde que todo comenzó, un solo rayo de luz se abría paso a través del oscuro dosel. El suceso no habría sido tan inusual, sin embargo, la ruptura en las nubes estuvo acompañada por un estallido tan fuerte que todos tuvieron que taparse los oídos por temor a que se rompieran. Los tres compañeros observaron desconcertados cómo una enorme onda de choque surgía de los pies de Luffy, su forma se disparaba por el aire con una velocidad absurda. Tenía que haber sido un truco en sus ojos, pero, mientras sus miradas seguían a la figura que descendía rápidamente, parecía casi fusionarse con el rayo de luz que brillaba en su espalda y convertirse en uno con él, se sentía como algo directo. De un libro de cuentos. El cuerpo de Arlon giró en el aire y tuvo que entrecerrar los ojos cuando miró hacia arriba, la luz asaltó sus ojos. Antes de que pudieran comenzar a adaptarse, algo más entró en su vista y, por alguna razón, las palabras anteriores del humano pasaron por su cabeza. ¿Nadie te lo ha dicho nunca? El capitán pirata sonrió con una enorme sonrisa y curvó los dedos de sus pies en el suelo antes de que su mirada negra se elevara para encontrarse con el azul claro de la persona que se interponía en el camino del sueño de Nami, una gran sonrisa. Todavía firmemente arraigado en su lugar, los cielos siempre están más oscuros antes del amanecer. La mirada del hombre pez tiburón se amplió cuando una sonrisa blanca y cegadora entró en su visión, la persona a la que pertenecía se movía en su dirección mucho más rápido de lo que pensaba que debería ser posible. La luz rodeó la figura que descendía y su sombrero de paja parecía brillar como un mini sol mientras azotaba violentamente con el viento. Solo pudo mirar por un momento antes de que sus ojos fueran repentinamente consumidos por la oscuridad, su fuerte gruñido de dolor fue ahogado por las palabras de la persona que bloqueaba su vista. Sunpalm, gritó Luffy mientras atravesaban el techo del edificio principal de Arlong Park. Los dos adversarios atravesaron el siguiente piso y el siguiente mientras él mantenía sus palmas firmemente cerradas sobre las cuencas de los ojos de su oponente, forzando la cabeza del Gyojin hacia abajo con toda la fuerza que le quedaba. Apenas tuvo un momento para prepararse antes de que el piso inferior del edificio entrara en su visión, un último gruñido salió de sus labios antes de que conectaran con el suelo. Luz cegadora. Una enorme onda de choque atravesó la tierra y aniquiló los cimientos del gran edificio, las paredes del primer piso explotaron hacia afuera junto con los tres cuerpos inconscientes que aún descansaban en el frente. Cuando el edificio se derrumbó, piso tras piso cayó sobre sí mismo como un conjunto de fichas de dominó apiladas verticalmente hasta que no quedó casi nada del edificio que anteriormente estaba allí, solo un enorme cráter circular lleno de escombros humeantes y escombros móviles. Luffy. Gritó Nami mirando el edificio caído en estado de shock mientras pequeños ruidos continuaban sacudiendo el suelo bajo sus pies.
Ni siquiera podía moverse, una parte de ella estaba demasiado asustada por lo que podría encontrar si buscaba entre los escombros, así que permaneció encerrada en su lugar, escaneando la destrucción atentamente y buscando cualquier señal de su capitán mientras rezaba a los cielos. Que de alguna manera estaba bien. Un rugido irritado vino de algún lugar entre los restos del edificio y algunos de los escombros explotaron repentinamente hacia afuera, revelando a un Luffy desaliñado saliendo lentamente de donde había sido enterrado. Llevaba una forma inconsciente sobre su hombro, con lo que parecía sangre llenando la totalidad de las cuencas de los ojos del Gyojin, y tan pronto como salió al aire, dejó que la forma más grande cayera bruscamente al suelo. En realidad, no había elegido salvar él, simplemente terminó sucediendo de esa manera, más que nada, era una forma de agradecer a su enemigo inconsciente por recibir la mayor parte del impacto. Un chasquido vino de su costado y el chico finalmente se tomó el tiempo para mirar realmente la herida que había recibido. Definitivamente tomaría algo de tiempo sanar, junto con el corte en su brazo, su cuerpo no se sentía demasiado. Tampoco estaba caliente, ojalá pudiera sentarse pronto, esa pelea realmente lo había agotado. Apartó su visión de la vista sangrienta que tenía a su lado y comenzó a caminar hacia la puerta, manteniéndose firme. Pequeños pasos mientras el mareo en su cabeza comenzaba a aumentar. Sin embargo, el adolescente continuó, mirando hacia arriba para ver a su navegante agitando salvajemente los brazos en su dirección. El gesto hizo que una sonrisa apareciera en sus labios y él levantó la mano a cambio, comenzando a moverse hacia donde ella estaba. Luffy tuvo que contener la risa cuando Nami continuó agitando los brazos como una loca e hizo ademán de llamar a su amigo. Sin embargo, nunca tuvo la oportunidad, deteniéndose en la acción cuando de repente el hielo bajó por su giro, una voz profunda llena de rabia sonó por encima de su hombro. Puño de ladrillo demonio. Sombrero de paja Luffy. El puño negro capítulo 37. Libertad, un fanfic de One Piece. Capítulo 37. Libertad. Puño de ladrillo demonio. El mundo que rodeaba el área pareció perder su color momentáneamente y un gran puño negro se detuvo justo antes de la forma de Luffy antes de que el aire se rompiera violentamente. Múltiples arcos de relámpagos negros rompieron el aire mientras una ola tras otra de fuerza explotaba a través de él. Podía sentir su cuerpo temblar bajo el impacto invisible y, muy pronto, sus pies ya no podían permanecer clavados en el suelo. Nami gritó con los pulmones ensangrentados mientras observaba la forma de su capitán dispararse por el aire, su figura explotando en los escombros que ya cubrían el área. Lentamente se volvió hacia la persona que lo había atacado con los ojos muy abiertos, nunca lo había visto antes. El Gyojin era mucho más grande que Arlong y su característica más definitoria era el par de grandes incisivos que brotaban de la fila inferior de sus dientes. Su forma redonda estaba envuelta en un kimono amarillo con una capa negra sujeta a sus hombros, su puño aún extendido frente a él mientras sus ojos negros miraban en la dirección en la que había enviado el objeto de su ira. Luffy gimió mientras salía de la pared. ¿Qué diablos acababa de golpearlo? La piedra se desmoronó alrededor de su forma y siseó cuando intentó levantarse, los huesos se rompieron donde definitivamente no debían hacerlo. Finalmente se puso de pie y miró a los ojos negros de su atacante. El escalofrío que recorrió la columna del capitán pirata estaba siempre presente, como si le dijera que estaba en constante peligro. Y lo creía, este tipo era fuerte, mucho más fuerte que Nariz Larga, ya podía decirlo. Su corazón comenzó a latir más rápido y junto con él, una sonrisa apareció en su rostro una vez más. No estaba al 100% después de su pelea anterior, ni siquiera tan cerca, en realidad, pero, sus ojos observaron la sangre que fluía tanto de su costado como de su brazo antes de volver a mirar al gran Gyojin que lo miraba fijamente. Su sonrisa se hizo más amplia al pensar en el choque que se avecinaba, todavía tenía más para dar. «Oye, Nami», dijo Luffy, la brillante sonrisa nunca abandonó su rostro. Shanks había dicho que solo la usara como último recurso, así que nunca antes había tenido la oportunidad de luchar realmente con ella. La idea hizo que su corazón se acelerara. Aumentar. Si pudiera usar armamento, podría haber tenido la oportunidad de ganar, sin embargo, sin él, solo tenía otra opción para igualar las probabilidades. Con cada latido de su pecho, la sensación de remolino debajo de su piel se hacía más y más agitada. Como si suplicara liberación, su sonrisa continuó ampliándose y avivó más el poder, sus pasos parecieron volverse más pesados durante su aproximación. El adolescente miró por encima del hombro a la chica que lo miraba con un par de grandes ojos marrones y le guiñó un ojo. La lluvia comenzó a vibrar alrededor de su figura. Obtendrá la mayor parte, pero
Se dio la vuelta y su sonrisa se amplió a proporciones épicas. Hazme un favor y no te desmayes. Nami apenas tuvo tiempo de prepararse antes de que algo que nunca había sentido la atravesara como una ola. Un jadeo salió de sus labios cuando sus rodillas casi se doblaron. Al igual que momentos antes, un rayo negro con finos bordes de luz roja de repente comenzó a formarse un arco en la figura de Luffy. Ella habría pensado que era el mismo fenómeno del ataque anterior, pero una parte de ella sabía que era diferente. No solo los golpes eran ligeramente diferentes en color, los bordes azules se cambiaban por rojos, sino que también venían con un peso similar. Algo que nunca había sentido en su vida. Un estallido resonó cuando atravesó el área y la cabeza de la niña fue forzada hacia abajo. Otra ola de presión explotó desde su capitán y bañó su forma. Ella jadeó bajo el peso, pero logró mantener las piernas rectas, con los ojos fijos momentáneamente en sus pies. Parecía que le tomó toda la fuerza que tenía la naranja, pero cuando su mirada volvió a levantarse, lo primero que notó fue su collar de capitán. Mientras sus amuletos azotaban en un viento antinatural estaban brillando, no podía apartar sus ojos. Lejos de ellos mientras flotaban, aparentemente por su propia voluntad, nunca los había visto hacer eso antes. El amuleto púrpura irradiaba una luz apagada del mismo color y los pequeños puntos blancos en el ónix al lado brillaban mucho más de lo que la niña había visto jamás. Mientras observaba brillar las hermosas piedras, no pudo evitar el desconcierto que la atravesó. Su cara. ¿Qué estaba haciendo exactamente Luffy? Eventualmente perdió de vista las joyas brillantes, pero sus orbes marrones permanecieron fijos en la espalda de su capitán mientras éste se acercaba a su adversario. La lluvia alrededor de la forma de Luffy parecía vibrar y sus pasos parecían más pesados de lo habitual. Fuertes bofetadas húmedas acompañaban cada uno. ¿Qué diablos estaba pasando? Un par de golpes sonaron en la espalda de Nami y ella apartó sus ojos del chico, azotándose dio la vuelta y encontró a sus dos compañeros tirados en el suelo fangoso, inmóviles. Antes de que pudiera siquiera dar un paso en su dirección, otro estallido vino desde atrás y sus rodillas cedieron repentinamente. El peso sobre sus hombros de alguna manera se volvió aún más pesado mientras su respiración se convertía en breves jadeos. Tuvo que usar casi todos los músculos de su cuerpo, pero la naranja de alguna manera encontró la fuerza para volverse en dirección a su amigo, mientras un relámpago rojo/negro aún brillaba salvajemente alrededor de su figura. Podía sentir su conciencia tratando de desaparecer con cada segundo que pasaba, pero las palabras de Luffy la estimularon y sus ojos se encontraron con los oponentes en conflicto una vez más. Con cada golpe intercambiado, el adolescente con sombrero de paja podía sentir el pulso violento de su haki de conquistador. El peso de su voluntad igualaba las probabilidades lo suficiente para poder seguir el ritmo de su oponente. Aunque podía darse cuenta de que el poder lo estaba afectando, todavía luchaba por encontrar una abertura en la guardia del Gyojin. Sus puños se encontraban en el aire una y otra vez, mientras las ondas de choque interrumpían la lluvia que caía a cántaros a su alrededor. De repente, Black apareció en el puño de su enemigo y Luffy sintió que sus instintos le gritaban que lo esquivara en lugar de enfrentarlo de frente. Eligió escuchar el sentimiento esta vez y en lugar de lanzar su puño hacia adelante, apuntó al suelo bajo sus pies. «¡Pistola!», gritó, justo antes de que los nudillos negros impactaran su costado izquierdo. El concreto ya roto debajo de los dos se hizo añicos violentamente aún más cuando el capitán pirata navegó en el aire. Sintió una onda de choque mordisqueándole los talones desde abajo, pero la ignoró y su mano apareció en su visión mientras continuaba navegando más alto. Mucho más alto de lo planeado originalmente. Esa pistola se había sentido fuerte, más fuerte de lo que debería haber sido. Fishman Karate. Lluvia penetrante. Una voz profunda resonó desde el suelo. El capitán pirata apartó la mano de la visión y abrió mucho los ojos ante el aluvión de gotas de lluvia armadas que viajaban en su dirección. Su forma comenzó a disminuir y antes de que pudiera comenzar a caer hacia el suelo, sus piernas se dispararon hacia un lado. Una onda de choque atravesó el cielo y envió al adolescente volando hacia la derecha. El ataque enviado desde abajo pasó a su lado mientras navegaba más alto en el cielo. Trató de mantener los ojos abiertos mientras el viento y la lluvia asaltaban su visión y apenas captó la mirada de su oponente que lo seguía incluso tan rápido como se movía. Mantuvo sus ojos fijos en el gran Gyojin y sus piernas se dispararon nuevamente con la esperanza de redirigirse nuevamente en dirección a su enemigo. Un gemido salió de la boca de Luffy cuando la acción fue seguida por nada más que dolorosas vibraciones recorriendo la parte inferior de su cuerpo. Con su figura comenzando a descender, volvió a patear desesperadamente, sin éxito.
Antes de tener la oportunidad de intentarlo de nuevo, sus ojos encontraron el suelo, y estaba mucho más cerca de lo que pensaba que debería estar. Sus ojos se abrieron y desesperadamente curvó su cuerpo para tratar de minimizar el daño, cualquier pensamiento de otro intento de saltar fuera del aire dejándolo. La figura que se movía rápidamente del adolescente se detuvo bruscamente cuando se estrelló contra el suelo y, aunque sabía que no debía hacerlo, se quedó allí por un momento, gimiendo. Eso no se había sentido bien. Lentamente se retiró del pequeño cráter que había creado, los escombros cayeron al suelo a su alrededor, y echó un vistazo al cielo, suspirando a través de los dolores en su cuerpo que lentamente comenzaban a volverse más dolorosos. Parecía que necesitaría practicar si quería poder hacerlo consistentemente, pero, si pudiera, literalmente sería capaz de volar. La idea hizo que la emoción corriera por las venas de Luffy. Sin embargo, su oponente no iba a dejarle pensar en ello. La sensación que lo había mantenido constantemente en guardia de repente aumentó y sus ojos se abrieron como platos. Sabía que si buscaba su origen, probablemente sería demasiado tarde y, por lo tanto, se lanzó a un lado sin siquiera pensarlo. Mientras estaba en el aire, un rugido salió de su boca mientras tensaba los músculos inexistentes que controlaban su haki de conquistador. Un rayo rojo/negro una vez más destellaba violentamente alrededor de su forma. Puño de 5000 ladrillos. Rugió el gran Gyojin, con la mirada puesta en el centro de su oponente. Antes de que tuviera la oportunidad de lanzar el ataque, sintió que el espíritu de su oponente estaba sobre él una vez más y eso lo hizo dudar. Solo le tomó un momento recuperarse, un gruñido salió de sus labios mientras empujaba contra el peso que descansaba sobre sus hombros, y lanzó su puño hacia adelante con mucha menos fuerza de la planeada originalmente. La ligera vacilación de su adversario le permitió a Luffy esquivar el ataque, pero la onda de choque que creó lo envió volando mucho más lejos de lo que quería. El capitán pirata aterrizó bruscamente contra el concreto destrozado y rodó para minimizar el daño. Sin embargo, con su cuerpo en el estado en que estaba, no pudo evitar el silbido que salió de su boca cuando intentó levantarse. Sus ojos una vez más se encontraron con la mirada del Gyojin, e inmediatamente supo que necesitaba descubrir algo, rápido. Ola tras ola de escalofríos recorrieron su forma mientras los dos se miraban el uno al otro. Su espíritu aún se extendía por todo el área circundante mientras miraba al enemigo frente a él. Por primera vez, Luffy notó algo de lo que sentía que nunca antes se había dado cuenta. Su mirada dejó a su oponente, justo cuando el concreto debajo del Gyojin se hizo añicos, y se centró en la lluvia. Estaba vibrando. La atención del adolescente con sombrero de paja volvió repentinamente a la pelea en cuestión cuando un puño entró en su visión y sus ojos se abrieron como platos. Se movió hacia un lado e intentó parar. El dorso de su mano golpeó el puño del gran Gyojin hacia arriba. Pensando que había tenido éxito, pasó por debajo del brazo que pasaba sobre su cabeza y levantó el puño hacia atrás, gruñendo mientras se preparaba para enviarlo hacia adelante. Sin embargo, antes de que tuviera la oportunidad, una rótula llegó hasta su estómago, sangre y saliva salieron volando de su boca mientras su cuerpo flotaba hacia arriba. En lo que pareció un abrir y cerrar de ojos, su oponente ya estaba lanzando su puño hacia adelante nuevamente. Puño de 5000 ladrillos. Rugió el Gyojin. El aire crujió alrededor de su puño y Luffy desesperadamente levantó las manos en un intento de defenderse. Sonó un fuerte estallido cuando los nudillos azules impactaron la piel de sus antebrazos. Sintió que su guardia flaqueaba de inmediato y su figura se ondulaba mientras era lanzado hacia atrás, su cuerpo dando vueltas mientras rodaba bruscamente sobre el concreto destruido. Sin embargo, ni por un momento abandonó su haki de conquistador, porque sabía lo que significaría si lo hiciera. Su figura finalmente se detuvo y gruñó cuando se levantó del suelo. El dolor que atormentaba su cuerpo empeoraba con cada momento que pasaba. Los ojos de Luffy se encontraron con la mirada de su oponente y se puso de pie. La lluvia aún vibraba salvajemente mientras caía a la tierra a su alrededor. No pudo evitar sentirse atraído por él una vez más y decidió ignorar al Gyojin mientras lentamente avanzaba hacia él, hipnotizado por el agua danzante. Tenía que ser él quien estaba haciendo que esto sucediera. Sin embargo, era la primera vez que realmente había notado que su haki afectaba cosas que no estaban vivas. Sus ojos se abrieron ante el pensamiento y llevó su mano a su visión. La imaginación se vuelve loca a raíz de la realización, y sí. ¿Qué estás haciendo aquí en el East Blue, humano? Preguntó Jinbei con los dientes apretados, deteniéndose en el lugar mientras observaba al niño mirar su mano con asombro.
El Aki de su conquistador tenía una fuerza que no había visto fuera del Nuevo Mundo, no solo eso, también podía ver signos de observación básica siendo utilizados, este niño no tenía lugar en este mar. El adolescente apartó los ojos de su mano y se encontró con la mirada de su enemigo, la confusión se apoderó de su rostro. ¿Qué quieres decir? Preguntó. El hombre pez tiburón gruñó. Quise decir lo que dije, ahora, responde humano. Observó el relámpago negro barra rojo que surgía de la figura del adolescente, este tampoco era un rey supremo recién despertado. No, podía decir que el chico tenía el control de su espíritu conquistador. Lo supo porque la chica de la puerta todavía estaba consciente. El Gyojin estaba seguro de que si ella estuviera bajo el mismo peso que él, no seguiría en pie, lo que significaba que su enemigo sabía cómo dirigir el poder que irradiaba de su piel, absolutamente tenía que ser de Grand Line, no hay posibilidad de que un nativo de East Blue pueda ser tan fuerte. Luffy solo escuchó a medias las palabras, su imaginación aún se desbocaba mientras respondía la pregunta del Gyojin. Vivo aquí, miró alrededor del área destruida y se corrigió antes de que su mirada se desviara hacia atrás. Bueno, aquí no, añadió, encogiéndose de hombros, aunque vivo en el East Blue. Era extraño, pero Jinbei no detectó mentira en la voz del chico y, por alguna extraña razón, sintió un cosquilleo en la parte posterior de su cabeza, como si algo desde lo más profundo de su mente estuviera tratando de darse a conocer. Muy bien, chico tiburón. Basta de hablar, dijo el capitán pirata con sombrero de paja, una sonrisa comenzando a aparecer en su rostro, tengo algo que quiero probar. No tenía idea de si funcionaría, pero definitivamente tenía que intentarlo, sería tan genial. No pudo evitar las risas que comenzaron a subir a sus labios, los dolores recorrieron su cuerpo mientras involuntariamente los dejaba afuera. Le encantaba luchar y hacerse más fuerte y sobre todo le encantaba hacer ambas cosas al mismo tiempo. Sin decirle una palabra más, giró su núcleo y apretó el puño, su sonrisa se hizo más amplia con cada segundo que pasaba. Antes de que el hombre pez pudiera responder, tropezó y los escalofríos recorrieron su columna cuando el peso sobre sus hombros desapareció repentinamente. Sus ojos se abrieron y no pudo evitar mirar la enorme sonrisa de su oponente, su risa de alguna manera ahogaba la lluvia y los truenos en el cielo. Un relámpago brilló y el mundo perdió su color por un momento, por una fracción de segundo, casi todo apareció en blanco y negro, todo excepto los brillantes ojos rojos del chico frente a él. Luffy lanzó su puño hacia adelante tan fuerte como pudo, el dolor que atormentaba su cuerpo se perdió en lo más profundo de su mente. Prácticamente ni siquiera podía sentirlo por su emoción. Tan pronto como su brazo se extendió por completo, un rugido salió de su boca y una poderosa ola del Haki del Conquistador siguió, persiguiendo la bala de aire que explotó de sus nudillos, King's Cannon. Con su proximidad, Jinbei no tuvo tiempo de moverse e inmediatamente se formó negro en su pecho, sus ojos muy abiertos observaron el viaje del proyectil translúcido antes de que de repente brillara en rojo cuando el espíritu del niño lo alcanzó. Un segundo estallido atravesó el aire y el proyectil en forma de puño desapareció de su visión, un grito ahogado salió de sus labios cuando de repente sintió que se estrellaba contra su pecho. La saliva salió volando de sus labios cuando lo levantaron del suelo y lo enviaron con fuerza por el aire, su gran cuerpo se estrelló violentamente contra lo que quedaba del edificio principal de Arlong Park. El hombre pez tiburón gimió mientras se levantaba de los escombros contra los que se había estrellado, con piedras rotas cayendo a sus pies. Sus sandalias encontraron el concreto y tuvo que estabilizarse. ¿Qué fue eso? Solo había visto el Haki del Conquistador avanzado en persona una o dos veces en su vida, pero estaba seguro de que eso no era lo que acababa de presenciar, era diferente, algo que nunca había visto antes. Su mano llegó a su pecho y pudo sentir un gran hematoma comenzando a formarse fuera lo que fuera, era poderoso. Jinbei sabía que necesitaría terminar la batalla más temprano que tarde, por alguna razón, no podía evitar pensar que cuanto más dejara que el chico peleara, más fuerte se volvería, sin importar la forma en que estuviera su cuerpo, había la sensación de que su oponente era del tipo que lucharía hasta el final con una sonrisa en el rostro. Las risas continuaron saliendo de los labios de Luffy mientras miraba su mano con asombro, el movimiento de los escombros atraía su atención. Rápidamente dominó su Haki de Conquistador en preparación para intentar otro ataque, similar al primero. Casi no podía creer que realmente funcionara. Jinbei salió del cráter en el que se encontraba y miró en dirección al adolescente mientras se preparaba para atacar nuevamente.
El cosquilleo en la parte posterior de su cabeza regresó mientras contemplaba la forma de su enemigo, y sus ojos se posaron en el sombrero de paja que llevaba. La sensación de intento de recuerdo plagaba su mente mientras lo miraba. De repente, el hombre pez tiburón se congeló. La conmoción lo invadió mientras un recuerdo jugaba detrás de sus ojos. No podría ser. ¿Familia? Cuestionó Ace con curiosidad a través de un gran bocado de carne. El fuego entre los dos crepitó con fuerza en la noche tranquila, y los signos de su épica batalla de 5 días marcaron la tierra que los rodeaba. El adolescente miró por encima del hombro hacia el otro fuego alrededor del cual el resto de su equipo estaba sentado mientras bebían juntos, y una sonrisa apareció en sus labios. Sí, respondió, volviéndose hacia el gran Gyojin, tengo a esos tipos, y tengo un hermano pequeño. Frunció el ceño cuando pensó en el otro miembro de su pequeña familia. Y un abuelo estúpido también. Añadió. Pensó en mencionar a Sabo pero decidió no hacerlo. Por mucho que amaba a su difunto hermano, hasta el día de hoy, hablar de él era difícil. ¿Un hermano, eh? Preguntó Jinbei, riendo. Decidió dejar en silencio sus preguntas sobre su abuelo. No parecía muy aficionado al hombre. Ace alejó sus pensamientos deprimentes y una sonrisa una vez más apareció en sus labios. Sí, su nombre es Luffy, exclamó, mientras los pensamientos de su hermano menor flotaban en su cabeza. Es un niño tonto, su sonrisa creció, pero nadie puede hacerte sentir alegría como él. Los recuerdos del pasado comenzaron a jugar detrás de sus ojos y le hicieron tener la esperanza de volver a ver pronto a la pequeña amenaza del sombrero de paja. Extrañaba a su hermano. Jinbei sonrió ante las palabras. Suena como un hermano maravilloso. El capitán pirata dejó caer sus ojos hacia las llamas del fuego y pasó su mano por ellos. Sí, lo es. Miró hacia el cielo y suspiró. La pequeña amenaza del sombrero de paja debería cumplir 17 años en aproximadamente un año. Volvió a mirar hacia abajo y una vez más se encontró con la mirada del Gyojin sentado frente a él. Así que tal vez algún día pueda presentarles a ustedes, agregó felizmente. Las palabras hicieron reír a Jinbei, sobre todo por la alegría que podía ver en el rostro del bombero. Estoy deseando que llegue. Haces que esta pequeña amenaza tuya con sombrero de paja suene muy interesante. Sus risas se calmaron y sonrió sobre las llamas del fuego. No puedo esperar a conocerlo. Jinbei fue repentinamente sacado de sus pensamientos cuando el concreto agrietado resonó en el área. Su oponente golpeó su pie contra el suelo. Luffy apenas se dio cuenta de su enemigo congelado, arraigándose en el suelo y respirando profundamente mientras sus brazos se hinchaban. La sangre chorreaba mientras se tensaban al máximo. Un rugido violento salió de la boca del adolescente y sus manos de repente comenzaron a desdibujarse en el aire. Ráfagas concentradas de su voluntad acompañaban cada golpe de sus puños. El barraje del rey. El hombre peyote tiburón salió de su paralización tan pronto como recibió el primer golpe. El hielo corriendo por su columna le gritó que se moviera. Cuando su sandalia se estrelló contra el suelo, una pared de puños rojos transparentes consumió su visión. El mundo alrededor de Jinbei prácticamente explotó cuando los proyectiles chocaron contra todo lo que había en el área circundante. Su haki de observación fue llevado al máximo mientras se movía entre la multitud de proyectiles asaltantes. No tenía ni un solo pensamiento libre, toda su concentración estaba en esquivar. Sabía que si era golpeado por uno, definitivamente sería golpeado por otros, y aunque no lo mataría, definitivamente dolería. Se movió bajo un puño precipitándose hacia su cabeza y sus ojos encontraron una abertura. En medio del ataque de proyectiles rojos. Con el suelo haciendo erupción a su alrededor, su pie se hundió en el suelo y se lanzó, moviendo su cuerpo en ciertos momentos para no ser golpeado. Tan pronto como el Jinbei golpeó el suelo, las grietas que se disparaban en el aire se detuvieron y rápidamente se puso de pie, girándose para mirar a su oponente. Sus ojos una vez más se dirigieron al sombrero de paja que llevaba. No podía ser, pero, tenía que saber, antes de que pudiera detenerse y antes de que el chico tuviera la oportunidad de atacar de nuevo. Su voz atravesó a través del aire tormentoso. ¿Tienes un hermano? La pregunta fue tan sorprendente que Luffy soltó momentáneamente su haki de conquistador y el poder volvió a deslizarse bajo su piel. ¿Qué? Preguntó el niño desconcertado. ¿Por qué estaría preguntando eso en medio de una pelea? ¿Tienes un hermano? Repitió, con su mirada de acero fija en el humano frente a él. El capitán pirata le devolvió la mirada sin comprender y, antes de darse cuenta, los pensamientos sobre Ace flotaban en su cabeza. Sus labios se suavizaron en una pequeña sonrisa. Sí, tengo una. Volvió a centrarse en el Gyojin. ¿Por qué? ¿Cómo se llama?
Preguntó Jinbei sin responder. Aparentemente en contra de su voluntad, su ira comenzó a hervir a fuego lento, una parte de él ya sabía la respuesta que recibiría. La ira todavía estaba ahí, pero sabía que no se atrevería a matar al hermano pequeño de Ace si resultaba ser él. No importaba lo que les había hecho a sus antiguos compañeros de tripulación, había escuchado muchas historias sobre el niño llamado Luffy de boca de su amigo, y la idea de matar a alguien tan importante para él hizo que al Gyojin se le revolviera el estómago, sin importar el motivo. La ira todavía calentaba su sangre. Ace. Exclamó Luffy emocionado, la pelea abandonó momentáneamente su mente mientras pensaba en su hermano. Extrañaba al chico mayor y esperaba poder verlo una vez que llegara a Grand Line. Quería pelear con él nuevamente después de todos estos años. Seguramente ahora sería mucho más fuerte. Tan pronto como el nombre llegó a oídos de Jinbei, un suspiro salió de su boca y sus manos cayeron a los costados en señal de derrota. Eso pensé, respondió. Sin decirle una palabra más, se alejó del adolescente y comenzó a caminar de regreso en dirección al puerto. ¿A dónde diablos vas? Todavía estamos peleando. Gritó Luffy en dirección a su oponente en retirada. Jinbei no se volvió para responder. No, no lo somos, me niego a matar a la familia de mi amigo. Se giró y lanzó una mirada penetrante por encima del hombro, y puedo prometerte, habrías muerto. Se dio la vuelta y continuó caminando hacia el puerto, sus ojos recorriendo los escombros que cubrían el área. Las palabras confundieron al adolescente del sombrero de paja. ¿Qué quiso decir con eso? De repente hizo clic. ¿Conoces a Ace? Preguntó con incredulidad. Al no obtener respuesta, intentó volver a preguntar, pero de repente el mareo lo consumió. Con la pérdida de adrenalina recorriendo su cuerpo, el daño que había sufrido a lo largo del día se estaba volviendo evidente, muy evidente, y era demasiado para seguir ignorándolo. Su cuerpo de repente cayó al suelo y un gemido lo abandonó mientras yacía quieto. La visión de Luffy comenzó a girar mientras yacía allí, su cuerpo maltrecho le dolía y rechinaba con cada pequeño movimiento. La sangre todavía fluía de las heridas en su brazo y costado y apenas comenzaba a darse cuenta de lo cansado que estaba. Una siesta rápida probablemente le haría algo de bien, maldita sea, y justo cuando la pelea también se estaba poniendo buena se encogió de hombros internamente. Todavía había sido muy divertido, y definitivamente se volvió más fuerte, aunque espero que no muriera mientras dormía, eso apestaría. Justo antes de que el capitán pirata cerrara los ojos y se perdiera en la oscuridad, un rayo de luz brilló a través de las nubes oscuras que se rompían arriba. Una amplia sonrisa apareció en sus labios mientras la miraba fijamente por un momento antes de que sus párpados se cerraran. Tenía razón. Los cielos siempre estaban más oscuros antes del amanecer. Luffy. Gritó Nami, viendo colapsar la forma de su capitán. Antes de que pudiera detenerse, sus pies comenzaron a moverse en su dirección, con una expresión de pánico pegada a su rostro mientras corría. Los crecientes rayos de luz que ahora brillaban desde el cielo la dirigieron hacia donde necesitaba ir y rápidamente se abrió camino a través de la destrucción. En unos momentos, la naranja estaba de rodillas, inclinándose rápidamente sobre la forma boca abajo de Luffy y colocando su oreja junto a su boca. Casi se lo pierde con el sonido de su corazón latiendo en sus oídos, pero los sintió, pequeñas bocanadas de aire haciendo cosquillas en la piel de su mejilla, lágrimas llenas de alivio casi de inmediato brotaron de sus ojos y dejó caer su cabeza suavemente. Al pecho del niño. Nami. Gritó, esperando que fuera lo suficientemente alto como para que ella lo escuchara por encima de los truenos y la lluvia. Lo prometo. Gritó el adolescente del sombrero de paja. Si pudiera hacerlo solo una vez, solo necesitaba hacerlo una vez para asegurar la libertad de su navegante. Prometo que te liberaré, no importa qué. Finalizó. Idiota, Nami jadeó en el pecho de su capitán inconsciente antes de levantarlo suavemente sobre su regazo, sus brazos serpenteando alrededor de su espalda mientras lo abrazaba. Él lo había hecho, realmente lo había hecho, la liberó, gracias, le susurró al oído con cada gramo de sinceridad que tenía en su cuerpo, muchas gracias. Permaneció en la misma posición durante un largo momento antes de que una voz sonara a su espalda y alzó la cabeza. ¿Jinbei? Preguntó Hachi con incertidumbre. El hombre pez pulpo comenzó a sentarse lentamente, con sus ojos borrosos pegados a la gran figura arrodillada al lado de alguien. Cuando su visión comenzó a aclararse, no pudo evitar su mirada cambiante. Arlong Park estaba prácticamente nivelado. Cuando no hubo respuesta de su amigo, se puso de pie, la piedra desmoronada cayó al suelo alrededor de sus pies.
Jinbei miró fijamente las cuencas de los ojos ensangrentados de Arlong por un momento más antes de levantarse, inclinándose para levantar el cuerpo de su antiguo compañero de tripulación sobre su hombro. Con el Gyojin herido firmemente asegurado, se volvió hacia la voz que lo había llamado. «Hachi», saludó débilmente. «Jinbei», exclamó Hachi, abriéndose paso con cuidado entre la destrucción esparcida por el área. Lo primero que notó cuando se detuvo junto a él, fue el cuerpo colgando sobre su hombro, su estómago se revolvió al ver lo que quedaba de los ojos de su capitán. ¿Qué pasó? Tartamudeó, incapaz de apartar los ojos de la espantosa vista. El hombre pez tiburón apretó los dientes antes de señalar en dirección a la figura inconsciente que ahora sostenía la chica de cabello naranja. Sucedió. La vista de Hachi se movió hacia donde apuntaba y sus ojos se abrieron como platos. Era el chico que lo había dejado inconsciente y. ¿Era Nami? De repente se sonrojó de agitación y casi de inmediato sintió la necesidad de esconderse de su mirada penetrante. «Agarra a esos otros dos», ordenó Jinbei, señalando a los pescadores inconscientes que aún descansaban entre los escombros antes de asentir en dirección al puerto. «Nos vamos». Su visión volvió a la naranja que miraba en su dirección. «Es obvio que no nos quieren aquí». El hombre pez pulpo no necesitó que se lo dijeran dos veces, inmediatamente giró sobre sus talones para reunir a sus compañeros de tripulación, habría hecho casi cualquier cosa si eso significara escapar de los enojados ojos marrones de Nami. «Sugiero llevarlo a un médico», dijo Jinbei en dirección a la naranja, con los ojos pegados a la forma inconsciente en sus brazos. Las palabras hicieron que Nami se burlara, un gruñido salió de sus labios cuando respondió, su mirada se posó en la figura que colgaba sobre su hombro. «Y espero que muera antes de que puedas llevarlo a uno», escupió, su voz mezclada con vitriolo. El hombre pez tiburón quedó un poco desconcertado por las palabras, y el calor ardió en su pecho. «Los humanos éramos todos iguales, ¿por qué nos odias tanto?», cuestionó enojado. «Tú», respondió la chica de cabello naranja, otra burla salió de su boca, «me importas un bledo». Sus ojos encontraron la sangre goteando de las cuencas de los ojos de Arlong y no pudo evitar la ligera satisfacción que la recorrió. «Es a él a quien odio». La confusión recorrió a Jinbei, ¿entonces por qué? Sus ojos se desplazaron por lo que quedaba del área. ¿Qué pudo haber hecho Arlong para merecer algo como esto? ¿Qué pudo haber hecho para justificar que le quitaran la vista? Expresó su pregunta cuando sintió una mano aterrizar en su hombro. Miró hacia atrás y encontró a Hachi cargando dos cuerpos grandes a cada lado de él. El hombre pez pulpo sostuvo la mirada de Jinbei y sacudió la cabeza en negativo, sus ojos mirando a la chica de cabello naranja que todavía miraba en su dirección. «Deberíamos irnos, Jinbei». Hizo un gesto con la cabeza hacia el puerto, «podemos hablar mientras nadamos». Los dos se miraron fijamente por un momento antes de que su amigo asintiera y se volviera hacia la chica con la que estaba hablando. Una pausa tensa flotó en el aire entre los dos antes de que fuera rota por la voz de Nami. «Vete, y nunca vuelvas», dijo la niña, poniendo fin a la conversación mientras miraba a los ojos del Gyojin más grande. Jinbei sostuvo la mirada de la chica por un momento más antes de suspirar y darse la vuelta, con los ojos aún abiertos. «No lo haremos». Mientras los pasos de su amigo comenzaban a avanzar hacia el puerto, Hachi se quedó quieto, con la visión pegada a sus pies. Quería decir algo, cualquier cosa, pero no podía hacer que las palabras salieran, la vergüenza era demasiada. Así que, en cambio, se giró, susurrando para sí mismo mientras seguía a su compañero hasta el puerto. «Lo siento, Nami». La naranja observó a la pareja alejarse en silencio, sus ojos no abandonaron sus formas hasta que desaparecieron en las aguas del océano. Cuando los dos finalmente desaparecieron de su vista, dejó escapar un suspiro que no sabía que estaba conteniendo y miró al niño herido en sus brazos, con una suave sonrisa en sus labios. Finalmente terminó. «¿Nami?», cuestionó una fuerte voz desde la puerta. La naranja se animó ante la llamada, reconociendo la voz de Genzo. Levantó la cabeza y quiso responder. «Ya llegamos, Genzo», gritó. Sus ojos volvieron a bajar a la forma inconsciente en sus brazos, examinando de cerca las heridas que la cubrían. El Gyojin de antes tenía razón, necesitaba un médico lo antes posible. Finalmente, el hombre comenzó a caminar junto con Nojiko aún en recuperación, sus ojos se abrieron en proporciones épicas mientras contemplaban lo que quedaba del parque. Ciertamente no se había visto así antes de que se desmayaran, ninguno de los dos incluso sabía qué los había hecho desmayarse en primer lugar. «Necesita un médico», insistió Nami cuando los dos se detuvieron a su lado, señalando con la cabeza al niño herido que sostenía con fuerza.
La sangre comenzaba a empapar su ropa, y cuanto más tiempo pasara sin atención médica, peor empeoraría su condición, y ella se negó a dejar morir a su capitán, no después de todo lo que había hecho por ella. ¿Puedes decirlo otra vez?, reflexionó Nojiko, incrédula. Ni siquiera estaba realmente segura de que él todavía debería estar vivo, una parte de ella todavía no podía creer todo lo que le había visto hacer. Genzo no dijo nada, solo se inclinó para quitar suavemente al adolescente de los brazos de la niña. La naranja liberó los músculos de sus brazos y dejó que lo alejaran, observando cómo el hombre con cicatrices colocaba con cuidado la figura de su capitán sobre su hombro antes de ayudarla a ponerse de pie. Gracias, Genzo. Dijo con sinceridad, las comisuras de sus labios se elevaron con las palabras. Genzo apartó la mirada de la niña y miró fijamente el rostro del niño que llevaba por un momento antes de que su mirada se dirigiera a lo que aún quedaba de la puerta. Él asintió con la cabeza en esa dirección y el grupo se dirigió hacia Kokoyashi, con pequeñas sonrisas adornando cada uno de sus rostros. Es lo menos que puedo hacer por el chico que nos liberó.